Felipe VI en Estrasburgo. España y los españoles somos europeos por cultura y geografía. No es posible concebir España sin Europa, ni Europa sin España. Pero el rey de los antisistema no respeta al monarca. Y creo que una figura simbólica debería intervenir menos en un debate que concierne a los ciudadanos democráticamente. Los líderes europeos advierten al nacionalismo. La Unión Europea en su conjunto debe avanzar unida. No debemos sucumbir a la tentación de volver a caer en la actuación de términos nacionalistas. Europa aplaude al rey de España. Pero el grupo de Pablo Iglesias vuelve a dar la nota. Todos los detalles. Lo hago como español, que también se siente profundamente europeo. En el Cascabel. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. El rey Felipe, en su primera intervención ante el Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, habla de una España unida y orgullosa de su diversidad. España con la que puede contar Europa, ha dicho el rey Felipe. La nota la dieron los 4 eurodiputados comunistas españoles de Izquierda Unida, con ese portavoz que es bastante sectario, Javier Couso, a la cabeza, abandonando la sesión plenaria antes de que el rey hablara, dejando una bandera republicana en sus asientos y otra gallega independentista. Los podemitas, sin embargo, se quedaron, pero luego no aplaudieron al final, y su portavoz, Iglesias, optó por criticar el discurso del rey. La llamada nueva clase política que ha irrumpido en las instituciones españolas y europeas, que en realidad es más vieja que la humedad, prehistórica, antediluviana, si por algo se está distinguiendo es por su mala educación en muchos momentos, sus modos, a veces groseros, su aspecto vulgar, y no por las buenas ideas y las soluciones a los verdaderos problemas de los españoles. En algunos casos se está viendo ya, allí donde gobiernan, solos o en compañía de otros. Me estoy refiriendo a algunos ayuntamientos. Por eso ha sorprendido e incluso ha indignado que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que pagamos con nuestros impuestos, nos haya regalado hoy una encuesta que fue realizada en pleno proceso de constitución de ayuntamientos y comunidades. Estamos hablando de hace más de 3 meses. Con conclusiones casi de risa, de broa. ¿Qué validez tienen ahora ya? Porque me dirán ustedes, ¿cómo es posible que Carmena y Colau y Carmena, una de ocurrencia en ocurrencia? Y tiro porque me toca. ¿A cuál más descabellada? La otra frenando inversiones en Barcelona, como se ha visto, distinguiéndose por su sectarismo antimonárquico, sean las más valoradas, las alcaldesas más populares y valoradas de este chistoso barómetro que hoy hemos conocido del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hay que preguntarse qué sentido tiene publicar unos datos que han sido corregidos y trastocados de forma sustancial ya por la realidad 3 meses después. ¿A qué juega el CIS? ¿Cómo puede valorar el grado de aceptación de presidentes autonómicos como hizo en esa encuesta, que ni siquiera habían tomado posesión de sus cargos? Lo recuerda, por ejemplo, hoy Cristina Cifuentes, en un comentario en Twitter. ¿No creen ustedes que si el CIS, por ejemplo, fíjense, hubiera preguntado sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en medio del atascazo histórico que sufrió la capital de España el pasado lunes, hombre, creo que no habría salido muy bien parada, Carmena, claro. Yo creo que es una broma esto del CIS. Una broma sobre la que alguien del gobierno debería responder. Luego comentaremos. A todo esto hoy estamos metidos ya de hoz y coz en la precampaña electoral. Rajoy parece decantarse por poner en valor los datos económicos con la recuperación y la salida de la crisis. Pedro Sánchez todo lo contrario, diciendo que de recuperación todavía hay que ver, etcétera, etcétera, pero sobre todo incidiendo en la corrupción del PP. Luego les escucharemos a uno y otro. Yo creo que por ahí pueden ir las estrategias de uno y otro, y también sobre lo que el PP ha puesto en circulación hoy, un vídeo identificando a Pedro Sánchez con Zapatero, del que dice que son lo mismo. Sobre esto le vamos a preguntar a ustedes y luego comentaremos. ¿Son lo mismo Pedro Sánchez y Zapatero? ¿Es Zapatero bis, Pedro Sánchez, como dice el PP? A ver, esa es la pregunta del barómetro, Paola Sánchez. Un divertimento. Buenas noches. Esa es la pregunta concreta de la noche al hilo de ese vídeo de 25 segundos que ha lanzado hoy el Partido Popular. Nosotros les planteamos a ustedes lo que estaba comentando Antonio, si Sánchez es Zapatero bis, como dicen en este caso los populares. Si coinciden con el Partido Popular en esta afirmación, que por cierto también hizo Martínez Maillo este verano en Palma de Mallorca, tienen que llamar al 905-855-001. Si no están de acuerdo con esta comparativa, mismo teléfono acabado en 002, y para hacernos llegar su opinión sobre este tema y sobre todo los que comentemos, como siempre tienen que lanzar sus tweets a esa cuenta que tenemos en el Cascabel, @elcascabel13tv. Bueno, los que han dado la nota sobre todo son los eurodiputados de Izquierda Unida, que se han ausentado, han plantado al rey y han dejado en sus asientos, ahí la ven ustedes, una bandera republicana y otra de, no, ahí no se ve bien, pero había otra
bandera gallega con la estrellita que es la independentista. Cristina López del Listín, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Graciano Palomo. ¿Qué tal, amigo? Y Alfonso Rojo, buenas noches. Viene usted con un calzado especialmente atractivo, sí. A ver, primer plano. Mire usted qué zapatos más. No enseñe usted la marca, no vaya a pensar que estamos haciendo publicidad. Los he cogido al albur del armario. ¿Ah, sí? No. Al albur. ¿Se los ha recomendado Coleta Morada o no? Sí. Ya sabes que estamos en una edad en la que reciclamos todo. No sé cuántos años No, tendrá. te digo que si será... Se le este. Los zapatos Coleta Morada. ¿Ese quién es? No sé, díselo. ¿No sabes quién es Coleta Morada? No. Pero si se autocalifica él... Ah, ya sé quién dices. Claro. No entra entre mis asesores personales ni está en el panteón de mis héroes. Bueno. Ya sabes que yo sostuve desde el primer instante en contra vuestra, que son listísimos, preparadísimos, que no. Que no. Bueno, Edurne Uriarte, buenas noches, Edurne. Buenas Bienvenida. Noches. Margarita Sáenz Díez. Hola, Antonio, ¿qué y el hay? senador don José Cepeda. ¿Qué tal? Buenas noches. El tratamiento de don José Cepeda, como senador. Bueno, ¿queréis que comentemos rápidamente las palabras del rey en Estrasburgo? Claro, vamos. Ha hecho referencia a la unidad de España y a lo orgulloso que como tal se siente de la diversidad en el contexto de esta Europa en la que participamos, lógicamente. Europa unida. Discurso, insisto, que no oyen los eurodiputados de Izquierda Unida, que se ausentan de la sala, plantan al rey, dejan sus señas de identidad, esas banderas republicanas e independentistas gallega, y luego los podemitas sí están pero no aplauden. El señor Iglesias, que escucharemos, hace una crítica global de las palabras o una, ¿cómo se dice en estos casos? Una moción, no una... Enmienda general. Enmienda general total de las palabras del rey. Sí, pero lo más importante, yo, aparte, por supuesto, lo que diga el rey, que es la primera intervención que tiene en el Europarlamento, y se ha mojado bastante como jefe del Estado, que es, pero yo creo que es muy importante, a ver si tenemos tiempo de entrar en profundidad, ha sido la intervención de la canciller y el presidente francés. El presidente también, sobre los nacionalismos, ¿no? Sí, parece que estaba hecho a propósito. Es decir, el nacionalismo es la guerra. El señor Hollande, que es... como el senador Cepeda sabe, uno de los jefes de la Internacional Socialista, nada menos que el jefe del Estado de la Gran Francia, ha dicho exactamente, el soberanismo es la decadencia. Y se ha quedado tan ancho. No sé si tus colegas de Cataluña habrán tomado buena nota o lo habrán traducido directamente. ¿Colegas del PSC, dice usted? Claro. No, mira, yo no lo sé, bueno. pero a mí me habéis escuchado en muchas ocasiones y muchas noches aquí que el nacionalismo es la antítesis del socialismo, ¿no? Porque como concepto de solamente circunscribir de una forma egoísta un territorio, aparte de una cosa y un concepto, bajo mi punto de vista, bastante provinciano, y que está ya fuera de lo que estamos en los márgenes del siglo XXI, por eso me ha parecido correctísimo el mensaje del rey, me parece absolutamente incorrecto que se hagan exhibiciones públicas ante la Cámara Europea de la más mínima debilidad que tenemos hoy. En vez de dar una imagen de cohesión de España, ¿no?, para ser cada vez más fuertes en el conjunto de la Unión Europea, venimos aquí a hacer feos al jefe del Estado. Pues hombre, yo no lo comparto. De todas formas, tanto el número de representantes que se han significado como el tipo de protesta son relativamente habituales en la Cámara y tengo que decir que miradas con cierto humor. Quiero decir, que es el tipo de posición que sostiene, que te digo yo, movimientos como Pegida, xenófobos ultraderecha en Alemania, o Dani el Rojo, cuando estaba en la Cámara, ¿no?, y entonces sacaba las patas del tiesto. Quiero decir, que forma parte también de este grupúsculo viejuno europeo que todo el mundo considera, incluso con cierto humor. O la extrema derecha, o la extrema derecha de la Padania, en Italia, que siempre hacen ese tipo de cosas. La Liga Son Norte, muy antiguos. Y Vamos a escuchar esa parte de las palabras del rey que han destacado los medios y destacan a esta hora y mañana probablemente ocupen las portadas de los diarios impresos cuando habla de la unidad de España y de su diversidad, de la que siento orgulloso, decía el rey, en el contexto de esta Europa unida, ¿no? España y los españoles somos, y sus señorías lo saben bien, europeos por cultura y geografía. No es posible concebir España sin Europa, ni Europa sin España. Europa se ha construido sobre la voluntad de sumar, no de restar, de aunar y no dividir. Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Esa ha sido la parte central del
discurso del rey, primer discurso, insisto, en el Parlamento Europeo del rey Felipe VI, que ha criticado Pablo Iglesias porque ha considerado que se está arrogando funciones que no le corresponden y que no habla en nombre de la mayoría de los españoles. Vamos a escucharle a ver. Yo creo que un jefe de Estado tiene que estar a la altura para representar a todos los ciudadanos de su país y no solamente a una parte. Y que en este caso una figura simbólica debería intervenir menos en política, debería intervenir menos en un debate que concierne a los ciudadanos democráticamente. ¿Es correcto? Vamos a ver, ¿se puede interpretar un discurso del jefe del Estado? Hay una contradicción en lo que habla dice. en nombre de los españoles, por supuesto que están de acuerdo con su unidad, en su inmensa mayoría, hay excepciones. Antonio, pero lo que dice Pablo Iglesias en la propia formulación de la crítica, hay una contradicción, no cuadra. Cuando dice, alguien que representa a todos, ¿sabes? Dice, pues el rey ha hablado precisamente como el representante de pero todos. Según él, ha hablado en nombre de una parte, claro. de una parte, como diciendo, vamos, como si el rey no interpretara el sentir de la mayoría de los españoles, ¿no? Pablo Iglesias, en este caso, en las declaraciones que ha hecho, aunque él es profesor de ciencia política, como yo, se ha acordado de la ciencia política para lo que le ha parecido. Quiero decir, en este caso, sobre lo que dice la ciencia política y nuestra Constitución sobre las funciones del rey. Y el rey tiene funciones simbólicas, como él ha dicho, y representativas. Y como no le apetecía, en este caso, acordarse de las representativas, pues no se ha acordado. Claro, y como en esas funciones representativas que tiene el rey, como todo el mundo sabe, evidentemente una esencial es representar a España y a los españoles en el exterior y en las instituciones internacionales como hoy. Y cuando representa a España, representa la España democrática, al conjunto de los españoles y, por supuesto, defiende la Constitución, que es la de todos los españoles, y la unidad de la nación española. En estos momentos era especialmente importante hacerlo, por eso nos hemos fijado en esas frases centrales. Evidentemente estaba dando un mensaje a la Unión Europea y a los países europeos, diciendo a los países europeos, como jefe de Estado de España, os digo aquí a todos los europeos que vamos a defender nuestra unidad dentro de la diversidad. Y evidentemente a Pablo Iglesias no quiere saber nada de eso. No quiere saber nada de eso porque Pablo Iglesias representa a las fuerzas antisistema y no democráticas, porque realmente no lo son, que tenemos en España. Y como fuerzas antisistema ni aceptan la Constitución ni la respetan. A mí ya no me preocupan los ataques a Podemos porque ellos mismos se están hundiendo. O sea, no hace falta, en mi humilde opinión, insistir. Por tanto, pero yo he visto, he creído descubrir alguna otra clave en estas intervenciones de Pablo Iglesias, porque en el fondo lo que le ha molestado, entiendo yo, es esa invocación de la unidad de España, esa postura común respecto a Europa, como tú mencionabas. ¿Pero por qué? Porque él en Cataluña ha pinchado. Claro, yo también. Y sabe que la única forma de recuperar votos en Cataluña es coquetear de alguna manera, porque tampoco se ha entregado al soberanismo, sería una falacia decirlo. Con el independentismo. Coquetear, hacer caer bien los sectores que le han negado el voto. Y yo creo que ese dato también está presente. Y en cuanto a las críticas y a las ausencias, yo creo que cualquier representante del pueblo está autorizado a manifestar que no está de acuerdo con el régimen monárquico. ¿Por qué no? Lo que pasa es que hay formas y formas de manifestarlo. Entre el silbido desagradable y chapucero o la ausencia callada, el no aplauso, yo creo que hay una distancia sustancial. La nota la dan los que se marchan y dejan la banderita. Exacto. Os quiero decir que los que se quedan en silencio y no aplauden, a mí me parece respetable porque ellos quieren exponer que no están de acuerdo con el régimen monárquico. Y eso es respetuoso y eso es constitucional, además. Esto que comenta Margarita es francamente interesante porque efectivamente durante la campaña catalana nos ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención el constitucionalismo de Pablo Iglesias. Porque él toda la campaña ha hablado de que sí, bueno, que estaría de acuerdo con una eventual consulta si lo pactasen de forma legal con el Estado, como en Escocia, que en Canadá, cosa en la que todo el mundo de aquí podría estar de acuerdo. Quiere decir que si se llega a pactar desde el punto de vista legal, pues todo el mundo podría estar de acuerdo con esa consulta. Y como se ha llevado un rapapolvo de cuidado y sus votos han ido a la CUP, pues ahora está cambiando de posición. O sea que es más interesante el discurso de Pablo Iglesias sobre él mismo y sobre el problema que tiene Podemos que sobre el rey, que evidentemente lo único que hace es afianzar los principios constitucionales. Cristina, pero la sustancia... No, vamos a ver.
Yo creo que eso es verdad, lo que estáis diciendo, pero yo creo que hay... Cataluña ya ha pasado y aquí lo que se está jugando... Cataluña... Bueno, de momento sí, está ahí en stand-by. Cataluña ha comprado las generales. Con las realidades. El problema, vamos a ver, paso a paso, porque además el tic-tac, es verdad que existe un tic-tac, pero sobre él, porque sabe que esta situación solo tiene en la recámara una bala. También para Ciudadanos, pero básicamente para él. Yo primero quiero hablar del tema del rey y luego del tema de Iglesias, al que, por cierto, ya lo habéis dicho, lo habéis insinuado, yo creo que yo le felicito porque ha estado ahí, escuchando, y no ha sido tan maleducado como los otros, y creo sinceramente que parte de la crítica al monarca ha venido porque en ese sector de la izquierda española, radical de la izquierda española, pues el ir contra el régimen monárquico que tenemos actual es un signo de distinción. Y si se han ido los chicos de Garzón, yo no voy a dejar que se vaya de rositas, y le tengo que dar un varapalo. En relación con el discurso del rey, que yo creo que ha sido muy interesante, pero desde luego políticamente es mucho más interesante Merkel, Hollande y Felipe VI, eso sí que tiene una trascendencia en la coyuntura de enorme importancia, porque no solamente han hecho esas manifestaciones en la sede de la soberanía europea, sino que luego se han reunido con él. Que supongo yo que esa es la gran lectura política. El rey ha hecho un discurso como todos los suyos, que conoce perfectamente la situación del país, que conoce cuál es su rol dentro del tema constitucional, y ha hablado de todo. Ahora, ¿alguien se imagina en su sano juicio que el jefe del Estado va a ir al Parlamento Europeo a decir que la unidad de España está en Almoneda? Es decir, ¿usted qué es lo que pretende? ¿Que diga que esto es una basurilla? Pero que es una cosa tremenda. O podía haber dicho también aquello del canciller de hierro, Otto Bismarck, ¿no? Dice, España es la nación más fuerte del mundo, porque los españoles llevan 500 años tratando de destruirla y no han podido. Yo creo que el rey ha estado, como lo que está haciendo en el año y pico que lleva, de una forma absolutamente impecable. Y que la izquierda radical pues tiene que jugar a eso, porque como no hay propuestas, acabo de oír una entrevista del señor Garzón, que es una cosa tremenda. Yo digo, este hombre... ¿Pero qué Garzón? ¿El joven Garzón? El joven Garzón, el que le disputa el liderazgo... En Radio Nacional. Bueno, es una cosa tremenda. Propone la nacionalización de la banca. Son antediluvianos, ¿no? Sí, es una cosa... Yo estaba pensando que conocí mucho a Santiago Carrillo y a los que venían de allí, del telón de acero, del frío. Yo digo, pero claro, es que esto es que no han cambiado, no han evolucionado nada. Es como la no han evolucionado nada, por tanto, el jefe de fila del senador Cepeda lo tendría bastante fácil. No, yo creo hay un que señor, perdóname, Pepe, porque fíjate, hay un señor que es un filósofo europeo que ahora dicen que está de moda, politólogo, se llama Zizek, esloveno. Si no recuerdo mal, ¿verdad? Lo lee mucho Pablo Iglesias. Sí, lo lee mucho Pablo Iglesias. Y él dice, en una cosa, no podemos estar de acuerdo en esto que dice, porque creo que ahí tiene muchos matices. En otras cosas sí me parece muy razonable, pero dice que los populistas de verdad son Chávez y Maduro, porque buscan movilizan contra un supuesto enemigo exterior. Pero que Pablo Iglesias no es un populista, no. Es pragmático y realista. Dice que es pragmático y realista. Dice que es verdad que... Dice, no pide la revolución, es modesto los objetivos que plantea. Y luego hay una cosa, dice, claro, esta gente de Podemos, de Syriza, dice, en realidad son socialdemócratas de hace 60 años. O sea, que ahí sí le está definiendo muy bien. Es verdad que son antiguos como el mear, con perdón. Sí, son muy antiguos. Muy antiguos, como el pipí. Muy acomodaticios y pero luego dice cosas, el tío que tiene, vamos, oye, pragmático es, ¿eh? Pragmático Iglesias es porque absolutamente a Iglesias pragmático. le hemos escuchado decir, al principio, recordad, que el tema del euro había que replantearlo, que de Europa había que salirse, que la liga que encabezaba Merkel era absolutamente impresentable, y todo eso ya no se habla. Y la renegociación de la deuda ya no se habla. Entonces él ha cambiado radicalmente de discurso. Es un pragmático. Sí, no, yo creo que de verdad es cierto que dice que ya venía, es uno de los ideólogos de cabecera de Pablo Iglesias y es uno de los que hace ya algunos años decía que los comunistas más vale que no enseñaran mucho sus banderas y que, sin decir exactamente que eran comunistas, vertebraran nuevas fórmulas políticas en las democracias actuales. Y yo creo que Pablo Iglesias es producto un poco de esa estrategia que algunos ideólogos como este señor ya venían desarrollando, insisto, desde hace años. Es lo que hizo el eurocomunismo.
comunismo. Claro, pero es verdad que yo creo que lo que hemos visto esta tarde en el Parlamento Europeo tiene mucho que ver con lo que Graciano decía, y es verdad, yo no quiero hablar mal de ningún partido político, Dios me libre, pero es verdad que se están debatiendo, ¿no?, en el liderazgo de lo que es Izquierda Unida, en lo que se ha convertido ya Podemos, donde la sociedad española ya les está colocando, ¿no?, que es en una lucha entre estas dos formaciones o los restos del naufragio. Y hay una cosa que Pablo Iglesias sí que sabe, y es que en las próximas elecciones generales o sigue el señor Mariano Rajoy en Moncloa o va a aterrizar Pedro Sánchez. Y no va a haber más opciones en esta próxima campaña electoral. Esta es la realidad. Y esto es una cosa que a los nuevos partidos, los de la nueva política, los de la casta, los de la nacionalización de la banca y estas cosas raras, pues es verdad que esto lo saben y evidentemente están preocupados, porque al final la sociedad española tiene muy claro que va a haber esas dos opciones. Y otras pero ninguna de las dos va a poder formar gobierno. Se están empezando a disolver. Pero ninguna de las dos va a tener mayoría. De acuerdo con las encuestas, ambas necesitarían o a Podemos o a Ciudadanos. Bueno, yo también creo. O a los dos. Depende de lo que voten. Yo también creo los que... Anda ya, claro, mira este. Claro, es que me hace mucha gracia. No, es que me hace mucha gracia los debates que se establecen a priori, ¿no? De, oye, es que Mariano Rajoy va a pactar con Ciudadanos. Pero si has sido tú el que has establecido el resultado de las elecciones. Pues yo digo, cuando voten los españoles, sabiendo que solamente existen realmente esas dos opciones de gobierno, oye, si votan de una forma sensata, posiblemente ni a Mariano Rajoy o ni a Pedro Sánchez en su caso le va a hacer falta. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Solamente es sensato el votante que te favorece a ti. Es gracioso. ¿Por qué? Porque según tú, si el votante, por ejemplo, imagínate, ¿no?, votase como partido mayoritario Podemos o votase como partido mayoritario de Ciudadanos, para ti sería insensato, puesto que has calificado exclusivamente como sensatas estas dos opciones. Bueno, la realidad es que no lo digo yo ahora, lo acaban de decir todas las encuestas. Disculpadme, luego te doy la palabra, porque volveremos sobre esto y debatiremos a propósito de lo que estamos ya advirtiendo, que estamos metidos de hocicos en una auténtica ya campaña electoral de cara a esas elecciones del 20 de diciembre. Pero antes tenemos que ocuparnos de otras cosas interesantes, que enseguida les voy a ir adelantando. ¿Cómo va el barómetro, por cierto? Que también es algo que podemos comentar. A ver si se ha pasado de frenada el Partido Popular al decir esto, o realmente puede estar sugiriendo que sí hay algo al respecto. También lo comentaremos. Venga, a ver. Se está moviendo a toda velocidad, marcadores en 52-53 ahora mismo, 47-48, 52, si no me equivoco, 52,2 a favor de que sí, que Pedro Sánchez sería una especie de Zapatero bis, tal y como dice el Partido Popular, y mensajes en esta línea, por ejemplo, el de Wall Citizen, que nos dice: ni el PSOE ha cambiado desde Zapatero, ni tampoco su líder, que se parece al anterior como dos gotas de agua, o el de Guadalupe, que nos escribe: es Zapatero al cuadrado. Y nos quedamos con el de Crispín, para finalizar esta tanda, que dice: a mí es Pablo Iglesias el que me recuerda de verdad a Zapatero, con coletas, camisa de cuadros y un discurso más radicalizado. Bueno, luego lo comentamos, pero antes tenemos que hacer esta breve pausa. No se vayan, que estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora. Bueno, hoy el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido archivar por segunda vez ya la causa abierta contra el concejal de Madrid, Guillermo Zapata, por humillar a las víctimas del terrorismo con sus comentarios en Twitter tras tomarle declaración esta misma mañana. Zapata ha insistido en que él ha reiterado ante el juez su perdón a las víctimas y que no pretendía ofenderlas ni humillarlas cuando escribió eso hace años. Digo, bueno, pues el contexto en el que se realizan estos tweets, reiterar, digamos, sobre todo la nula voluntad de ofender en ningún caso a las víctimas del terrorismo y el perdón, digamos, que pues yo les he pedido y he expresado en diversas ocasiones. ¿Se siente usted vinculado por el Código Ético de Ahora Madrid? ¿Alguna pregunta más? Bueno, esto no termina aquí, porque se va a recurrir. Ahora hablaremos con Daniel Portero, que es el presidente de Dignidad y Justicia, asociación que ha llevado el asunto hasta la Audiencia Nacional y que no concluye, va a recurrirlo. Es que hay gente, por ejemplo, como Irene Villa, que está tan cansada que realmente dijo: mira, son cosas, chistes que se hacen, bromas de mal gusto, y se quitó de en medio. Pero hay gente que todavía tiene muchas cosas que decir. De hecho, yo entrevisté a las asociaciones de representantes judíos en España y no van a pasar la broma por alto. Los judíos, en este caso, la asociación de judíos de España no se ha personado desde el punto de vista judicial en esta causa.
causa. Críticas Y la embajada es otra cosa. gravísimas. Y la embajada menos. Aquí está Pero sus críticas han sido distinguiéndose entre gravísimas. la ofensa a las víctimas del terrorismo, por lo que dijo efectivamente de Irene Villa y otras víctimas del terrorismo, y lo del tema del antisemitismo va por otro sitio, si es que se ha llevado a la... Pero se va a llevar porque en mi programa lo anunciaron, que iban a querellarse. O sea, que en esta no van las dos. Ahora nos lo explicará Daniel Portero para que va a Yo creo que la noticia en este caso hubiera sido que el juez Santiago Pedraz hubiera hecho lo contrario. Pero es ¿por decir, qué duda usted del juez Santiago Pedraz? No, que va. No dudo, por favor, es un probo y hombre extraordinariamente preparado, que conoce muy bien esas alcantarillas, ¿no? No, pero digo que esto es... vamos a ver, nos juntamos 3 o 4 periodistas veteranos que llevamos ya tiempo en esto y sabemos cómo va a ser el auto antes de que lo firme. En función del juez que... Es que sobre todo en esa instancia judicial, que no sé por qué existe, porque es una instancia excepcional y tal y cual. Pero es que es verde y con asas. Es decir, la noticia, yo ahí no veo noticia, lo ha archivado. Por cierto, yo quiero leer en qué fundamenta el archivo. Ahora nos va a contar Daniel Portero. Pues entre otras cosas dice que él no pretendía ofender a las víctimas. Bueno, sostiene el juez. Y dice que tampoco sabía Zapata cuando escribió esto que iba a ser en su día concejal del Ayuntamiento de Madrid, nada más y nada menos. Claro que pretendía ofenderlas y además no solo pretendía ofenderlas, sino que todos sabemos que eso que escribió expresa sus ideas, su ideología respecto del terrorismo, evidentemente. También sabíamos, como decía Graciano, que el juez Pedraz iba a decidir esto nuevamente. El juez Pedraz ya es muy conocido por sentencias diversas en las que siempre ha acabado comprendiendo todo tipo de actos que yo considero delictivos, el no de la extrema izquierda. Manifestaciones violentas, este tipo de declaraciones de justificación del terrorismo, etc. Claro, esto sería comprensible jurídicamente si este mismo juez Pedraz tomara la misma decisión con otro tipo de declaraciones de apoyo a otras violencias, de insulto a otro tipo de víctimas, pero también muchos de los que estamos aquí, yo desde luego, estoy segura de que si a este juez se le presenta esto mismo, pero en otra línea ideológica, es decir, alguien que haya pretendido ofender, insultar a las víctimas de otro tipo de terrorismos, por ejemplo, un terrorismo de extrema derecha, habría tomado otra decisión. ¿Tú crees? Estoy segura. Edurne, eres una contertulia antisistema. Ah, sí, ya, antisistema. Ya. Es decir, ampliamente reconocida. Antisistema. Sí, no solamente son los podemitas. Sí, quieres decir... También se puede ser antisistema. Que no cree en la justicia. No cree en la justicia. Hombre, Margarita, resulta que aquí hemos venido... Vamos a ver, hemos venido nosotros al Cascabel, Margarita. Vamos a ver a qué resulta que hemos venido ahora a decir muy bien, señor juez, todo lo que usted para diga. Nada, te digo, pero no te gusta ser antisistema. Margarita, no te gusta. Déjame contestar. Si tiene una cosa un poco sexy. Déjame contestar. Déjame contestar. Es divertido ser Margarita, no sabía que veníamos aquí esta noche, que los espectadores querían que viniéramos a decir a todas las sentencias, cualesquiera de España, que respetamos la justicia y nos parece perfectamente. Aquí, como analistas que venimos a eso, no a decir que nos parece que perfectamente como analistas, Margarita, venga, deja de hacer espectáculo, déjame acabar al espectáculo de Margarita. Vamos a ver, deja de hacer espectáculo, Margarita, y seamos serios. Aquí venimos a analizar las sentencias de los jueces y a explicar a los espectadores, porque para eso venimos leídos, informados y conocemos desde hace muchos años al juez Pedraz. Venimos a explicar a los espectadores, entre otras cosas, quién es el juez Pedraz, qué tipo de sentencias dicta el juez Pedraz, cómo es ideológicamente el juez Pedraz. Y por si acaso a alguien se le ha olvidado, porque probablemente la mayoría de nuestros espectadores conocen muy bien al juez Pedraz, hay que recordar quién es el juez Pedraz. Y hay que recordar que el juez Pedraz lleva varias sentencias expresando sus notables simpatías hacia todo tipo de manifestaciones y actos
que yo he dicho antes, y vuelvo a decirlo, considero delictivos de la extrema izquierda. Y eso, si te parece que es para hacer teatro, gracias y espectáculo, no. Margarita, me parece perfecto, que es antisistema. Pero me parece que aquí estamos para contar quién es el juez Pedraza. Me parece que es antisistema y no tienes por qué molestarte, porque puede ser antisistema y ser muy correcta. Perdón un momento. No es el infierno. Ahora doy la palabra a los que todavía no habéis intervenido, pero me había pedido turno Sito Pons y saludamos a Daniel Portero, que nos dice sobre esto, que es el que realmente es parte. El auto, quiero conocer el auto. Yo los aspectos jurídicos del asunto pues me resbalan y yo estaba convencido de que terminaría siendo el juez Pedra donde han terminado, o quizás otro juez. Ahora, yo tuve en su momento, ocasión de hablar sobre este tema con componentes del Ayuntamiento de Madrid, algunos de los más relevantes. Y recuerdo en este momento, donde estaba delante Graciano, en directo, hablando, discutiendo con el señor Valiente, de Izquierda Unida. Y yo le pregunté al señor Valiente, de Izquierda Unida, le dije sobre este asunto de Zapata, y le dijo, hombre, son unos tuits, un tema humorístico, y le dije, ¿compartiría usted, Ayuntamiento, con un concejal que hubiera hecho esas bromas en ese tono de los abogados laboralistas asesinados en el despacho en Madrid, en Atocha? Bueno, es que es otra cosa. ¿Compartiría usted ese tipo de cosas? Pues entonces es evidente que fue el único día que yo recuerdo que el señor Valiente no hizo honor a su apellido. Y después tengo una pregunta yo que hacer. Imaginaros por un momento que el señor Cepeda hubiese hecho tuits similares o cosas similares. ¿Os lo imagináis sentado aquí? O siendo senador. Del Partido Socialista. Pero yo además añadiría una cosa. Pues no, no te habían admitido aquí. En Change.org habría habido una campaña que habría recogido casi tantas firmas como por Excalibur. Ya sabes que por el perro se recogieron 494.000 firmas de apoyo en una semana. Manda huevos. Te habían expulsado, además, en la dirección del Canal 13 te habría llamado al orden y te habría dicho que una televisión familiar como esta, un facineroso como usted, no tiene cabida. Los de la sexta y la quinta y la cuarta, esos, bueno, te habían puesto como el ex homo. Tú habías pensado que te había atropellado el 27, ese autobús que va desde la Plaza de Castilla hasta Atocha, que te había pasado 2 veces por encima. Pero él se va de rositas. Es decir, es cierto, dices, es que yo no sabía que iba a ser concejal. ¿Y qué? Sí, por eso yo el aspecto, yo no lo veo, yo no veo el aspecto. Hombre, yo he contado muchas veces yo he contado muchas veces que por cosas. Perdóname, Antonio. Oye, a Mariló Montero. Para que Mariló Montero no tiene chepa como este, ni es así, y es guapa y tal. A Mariló Montero, por cualquier la han crucificado. Tontería que diga, a veces con mucha gracia, la cruje España entera. Y se montan campañas de la Asociación de Defensores de la Televisión, de Demócratas Reunidos, de mangantes en paro, de todos contra ella. Es decir, este señor, al margen de las consecuencias jurídicas que pueda tener lo que hizo, que puede no haber ninguna, no puede estar donde está. Y os recuerdo, has dicho tú, la Embajada de Israel no dijo nada. Claro que no dijo nada. Pero el New York Times sacó un titular a 4 columnas hablando de antisemitismo en España. No, y la Asociación Judía estuvo en el programa, pero de todas maneras... Perdóname, es que tengo acá a Portero, Daniel Portero, y ahora sí intervenís y podéis preguntar. Daniel Portero, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, como presidente de la Justicia, eres parte directa de todo esto, en la medida en que tú eres el que llevas el caso hasta la Audiencia Nacional. Vamos a ver, tú has leído, lógicamente, el auto del juez Pedraz, archivando el caso. Él sostiene que Zapatero no pretendía humillar a las víctimas, humillarles a ustedes, a las víctimas del terrorismo, y digamos que marca esos comentarios en su derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, es un calco muy parecido al auto que dictó en julio, donde archivó por primera vez. De todas maneras, si tenéis interés en descargarlo, y antes de que se nos haya notificado, si os metéis en la cuenta de Twitter de Santiago Pedraz, lo podéis descargar. Se colgó con anterioridad a que nos lo notificara. Lo digo un poco para que se sepa cómo funciona la justicia. Por otro lado, también comentar, escucho a Cristina que hablaba sobre otras personaciones. No hay más personaciones, siento decirlo, pero se acumularon las causas en la Audiencia Nacional, las que estaban en Plaza de Castilla, sobre el antisemitismo y digamos, la incitación al odio, que la había presentado Manos Limpias
y también la había presentado un judío a título particular, pero a título particular fue una denuncia y Manos Limpias, pues al final, pues no, que yo sepa, no ha formalizado el poder, por tanto no estaba personado. O sea, perdona, Daniel, en esta causa iban los dos tuits, los tuits sobre las cenizas de los judíos y los tuits sobre los terroristas. Sí, lo que quiero decir es que ahora mismo, desgraciadamente, está el Ministerio Fiscal y nosotros, nada más. A mí me gustaría que se animaran pues las asociaciones de judíos y federaciones, pues la causa se ha acumulado, es decir, la de los judíos se ha acumulado al juzgado central número 1 de Santiago Pedraz. Bueno, pero Daniel, ¿esto tiene recorrido ya o no? ¿O es la segunda vez que lo archiva Pedraz? No. ¿Tú te lo esperabas, por cierto, en línea con lo que decía Edurne Uriarte o no? Bueno, vamos a ver. Yo sí te digo, como ya te dije en julio, que estuve en el programa, que se iba a reabrir, pues te lo vuelvo a decir, se va a volver a reabrir por tercera vez. Esto va a ser un espectáculo bochornoso, por la sencilla razón de que el juez no ha hecho caso a lo que decía el auto de la Sala de lo Penal. La Sala de lo Penal no solamente le pedía el testimonio, la testifical de Guillermo Zapata, sino que pedía los informes periciales de la Policía y Guardia Civil para explicar el contexto, es decir, la coyuntura, los tuits que habían antes, las respuestas, todo lo que había alrededor del tuit famoso relacionado con Irene Villa y los padres de la niña de Alcácer. ¿Qué ha hecho el juez Pedraz? A diferencia que en otros casos, como por ejemplo dos míos, yo tengo dos casos con él, con el juez Pedraz, muy similares, en donde sí pide ante los informes y luego al imputado lo llama a declarar con esos informes delante. En este caso lo ha hecho al revés. No ha pedido los informes cuando la propia Sala de lo Penal se lo obligaba. Es decir, ha desobedecido el auto de la instancia superior. Por tanto, por ahí va a ir nuestro recurso. Y yo confío en que el Ministerio Fiscal vaya por lo mismo. Es decir, oiga, usted ha inacabado lo que le ha ordenado la instancia superior. Usted no puede archivar porque le da la gana, así de sencillo. Sí, pero por favor, señor Portero. Señor Portero. Sí. No, vamos a ver, me gusta. ¿Pero cuál es el fundamento jurídico para el archivo? Pues que ha ejercido su libertad de expresión a la hora de escribir estas cosas. Vamos a ver. ¿Ha dicho eso, no? Se ha acogido a su derecho a la libertad de expresión para escribir. El Ministerio Fiscal no sabía que iba a ser el Ministerio Fiscal también está en contra. A ver, perdón. Daniel. Ha defendido la libertad de expresión de este individuo. Lo ha defendido. Bien. Os voy a contar un caso similar que él mismo, que el juez Pedraz, en un caso absolutamente y diametralmente opuesto, dice todo lo contrario. Un chiste, decía el acusado, que era un chiste también, algo parecido a esto de Zapata, y decía el chiste, ¿en qué se parece un delfín a Miguel Ángel Blanco? En que los dos tienen el agujero en el mismo sitio. Ese era el chiste. Ese chiste acabó en condena, y el propio Pedraz dijo que existía delito, ¿no? Es decir, se justificó que había humor negro, pero claro, como era una persona desconocida, pues eso no se archivó. En este caso sí se ha archivado. Es decir, aquí hay un sesgo político claro, pero a la inversa. Y lo digo así de claro porque ya estoy harto de ver en la Audiencia Nacional cómo hay determinadas causas, y lo digo porque estamos en 15 causas personadas, donde siempre se piden las periciales por delante, donde incluso a mí me piden el certificado de que soy víctima del terrorismo para poder acusar. Es decir, pero vamos a ver, si todo el mundo sabe que tú eres una víctima del terrorismo, a tu padre lo asesina ETA, el fiscal Portero en Granada, pero vamos a ver, ¿y esto lo pide un juez como Pedraz? ¿Que de esto sabía un poco? Sí, lo ha hecho Pedraz. Lo ha hecho Pedraz para continuar adelante con una causa que estoy llevando yo personalmente. Y lógicamente yo no entiendo cómo, y lo digo así de claro, cuando se llamó a Irene Villa a declarar, ¿por qué tampoco se le pidió el justificante de que ella era víctima del terrorismo? No lo pidió. Es decir, ¿por qué se tratan unas causas de una forma y por qué se tratan de otra? Y yo lo que digo es que, en este caso, y al contrario de lo que él fundamenta en su auto, lo que existe es una clara direccionalidad hacia una situación política en donde él prefiere no molestar a determinada clase política. Y yo, sinceramente, es lo que estoy viendo, y desgraciadamente lo estoy viendo y palpando a diario en determinadas causas que incluso llevamos con él.
Pero yo quería preguntar, venga, pues, Antonio, pregúntale Daniel, y despedimos a Daniel Portero. Daniel, yo quería preguntarte por el juez Pedraz. ¿Cuántas, estás hablando de sus intenciones de no molestar a determinada gente, pero cuántas causas ha llevado ya el juez Pedraz donde ha tomado decisiones muy llamativas, causas que tienen que ver obviamente con el terrorismo y con violencia de la extrema izquierda? Sí, es cierto lo que tú comentas, que a veces se ve un sesgo en las decisiones judiciales, y es algo que se ve mucho en la Audiencia Nacional, en los autos, pero bueno, siempre uno tiene la instancia superior, que es la Sala de lo Penal, que suele rectificar al juzgado de instrucción. Yo en este caso lo veo clarísimamente meridiano, que le van a rectificar de nuevo, sobre todo porque creo que se ha precipitado, porque tú puedes archivar la causa con los informes periciales delante, porque es que la sala te ha obligado a pedir esas pericias y tú archivas sin pedir las pericias, al contrario que haces en el resto de las causas. O sea, es algo inverosímil en un juez de instrucción donde alguien, una instancia superior, te ha pedido una cosa que tú no has hecho y lo que has hecho ha sido archivar. Es decir, no tiene recorrido este auto. Ya lo dije en julio, lo vuelvo a repetir, y esto es triste porque se ve que la justicia no es igual de justa para todos. Daniel, gracias y buenas noches. Gracias y estamos atentos a ver qué pasa, a ver cómo evoluciona el caso. Te corté. No, Cristina, es que hay una cosa que no entiendo. Sí. Los periodistas nos hemos visto en muchas causas relativas a la libertad de expresión, ¿no? Yo, por ejemplo, con el doctor Montes, en el Severo Ochoa, he tenido varias causas, todas las he ganado, ¿no? Y todas las expresiones que yo utilicé con respecto al caso y todo lo que conté tuvo que ser fundamentado, porque el juez, para determinar si había o no calumnia o injuria, tenía que establecer que lo que yo decía con respecto al caso del Severo Ochoa, donde la gente murió sin que se tomase criterio de sus parientes, o sea, se les aplicó la sedación terminal sin pedir a sus parientes, si eso tenía que ser así, que es muy fuerte, tenía que ver con la realidad. Entonces yo lo que no puedo entender es, si, al margen de la intención que tuviese este sujeto a lo mejor hacía bromas y no quería ofender a nadie, pero de hecho ha hecho un juicio muy grave sobre una cuestión y eso es objetivo. Entonces yo lo que no entiendo es cómo el juez exonera sin debilitar la prueba. O sea, ¿cómo puede fundamentar la libertad de expresión en el hecho de que él no quería? Quiero decir, si tú vas por la calle y le das un golpe con tu coche a otro, claro que no quieres hacerle daño. Si tú insultas a tu mujer, a lo mejor puedes arguir ante el juez que no tenías mala intención. Pero es evidente... Y le pides perdón. ¿Cómo pides perdón? Claro, dices, oiga, le voy a pedir perdón a mi mujer que la llamé grandísima hija de perra. Bueno, pero el juez dice, pero es que la llamó usted así. Y por lo tanto va a sufrir las consecuencias. O sea, que es que no acabo de entender la argumentación. Bueno, algo más sobre esto porque solo iba a rematar lo que decía Cristina. Desde un punto de vista jurídico no se puede entender. Es que no se puede entender. Porque la explicación es ideológica. Claro. Sencillamente porque hay una explicación ideológica relacionada con las simpatías políticas de este juez. Lo que te digo es que y tú eso, vas al juez, si no lo entendemos, pues no entendemos nada de este caso. Si tú vas al juez y le dices, mire usted, señor juez, yo es que no tenía ninguna intención de ofender al doctor Montes, no te sirve de nada en la defensa. Tú tienes que probar que lo que dijiste y lo que argumentaste respondía a la realidad informativa. O sea, no puedes decir, mira, es que yo no quería ofenderle. Pues mire usted que lo ha hecho. Es que según eso, ante cualquier posible delito, pues evidentemente todo el mundo sería absuelto, porque yo no tenía intención. Nadie tiene intención, evidentemente. Pepe, yo no voy a leer lo que... Es que nos ha salido otro tuitero, claro. El pasado se les hace presente a estos. Ahora es concejal de los podemitas de Santiago de Compostela, las llamadas mareas. Pero este también tiene, en fin, 3 noches con pasados mañanas, que se dice vulgarmente. Ahora vamos a leer algunos de los comentarios tremendos que escribió en el 2012, 2014 y 2014 concretamente. No, yo solamente quería decir que, vamos, desde luego no tengo por qué dudar de la independencia de todos los jueces y algunas valoraciones que se han hecho aquí esta noche de que los jueces toman decisiones con carácter ideológico. Porque como político no tienes otro remedio, José. No puedes decir otra cosa. No, es que me da mucho miedo, te lo tengo que decir de verdad. Me da mucho miedo. No te voy a llamar antisistema, dices. No te voy a llamar antisistema, pero te tengo que reconocer que me da mucho... Porque si no, estaría copiando y los derechos de copyright se los dejo Margarita. Pero déjame que te diga una cosa. A mí lo que me da miedo es la gente que se burla de los que no tienen piernas. Me da un poco de miedo pensar que puede haber un solo juez en este país que toma decisiones judiciales
con no sé qué motivos Pues los hay. ideológicos. Porque Los hay. entonces el sistema que no? judicial que tenemos en este país, oye, dejaría tanto que desear que me da mucho miedo. No, yo no quiero pensar de esa manera, de verdad, porque entonces... Pues a mí lo que me da miedo es que la gente que se burla de los que les faltan las piernas o dice que las niñas de Alcácer tienen que ser objeto de eso no chiste. tiene nada que ver con el juez. Yo, a mí me da mucho miedo. Con respecto a los tuits de Zapata, que evidentemente no puedo compartir ni ese sentido del humor negro, como decía la alcaldesa de Madrid, ni nada parecido, entre otras cuestiones, porque cada vez que hay alguno que si hacen intenta el chiste, sacar alguna gracia, la alcaldesa de Madrid, pienso las víctimas estuvo del terrorismo vinculada al y se ponen los despacho pelos de punta. Atocha, Por lo donde tanto, asesinaron a los abogados. Sí. Si el chiste llega a ser de los abogados, a la alcaldesa de Madrid, o sea, la alcaldesa de Madrid tenía relación con uno de los 5 que son asesinados allí. Pero ella misma trabajaba. Bueno, y ella trabajaba en el despacho. Es un tema que a ella personalmente le afectó mucho. Si alguien hace un chiste en la corporación municipal equivalente, similar o parecido a los que ha hecho Zapata y otros del grupo de Zapata sobre víctimas del terrorismo o los judíos, con respecto a los 5 abogados de Atocha, a Carmena le da un soponcio y ese no es concejal, pero lo digo yo y lo dice María Santísima. Eso te lo digo yo. Entonces hay 2 varas de medir. Y el juez Pedraz, yo no le conozco. Sé que tiene muy buen aspecto, porque lo he visto siempre. Guapo. Es un tipo con muy buen aspecto, pero, oye, el tema no tiene que ir por ahí. Da igual lo que pase judicialmente. Este es un tema político. Yo creo... pero mira, políticamente era donde yo quería aterrizar con los tuits y con el concejal Zapata. Yo sinceramente creo que esta línea de seguir machacando, entre comillas, al concejal, al final... en algunos sectores le vais a acabar convirtiendo en un héroe de no sé qué causa, porque en el fondo cargar mucho las tintas por esta cuestión, me parece que al final se le está convirtiendo en una víctima de no se sabe muy bien qué. Yo caigo en su distrito y ya estoy en desacato. Sinceramente lo creo. Esa es mi opinión. Sin compartir ni de los tweets, ni lógicamente ni el contenido, ni Mira, a mí me parece que un Estado serio estas cosas las defiende. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo que quiero señalar es el gran respeto que me merece la reacción que ha tenido Irene Villa. No solamente por quitarse el medio, sino lo de Irene Villa ha sido una decisión de mucho calado. Es decir, yo no quiero seguir contribuyendo a que estas heridas sigan abiertas. Pero ella no está de acuerdo con él. Yo quiero manifestar mi gran respeto. No compartida, pero Margarita, no puedes utilizar solo una cosa, Cristina, no compartida por la inmensa mayoría de las víctimas. Yo te diría que en este caso el 95% ella ha demostrado. Pero vamos a ver, Irene lo que dice, vamos a ver qué dice Irene. Irene lo que dice es que está harta, que su vida entera está marcada por el hecho de no tener piernas, que está intentando salir adelante y que realmente se da cuenta de lo descerebrado que es este señor, pero no le va a dar importancia. Irene está en su derecho, Margarita, pero nosotros aquí, o sea, que en el Estado francés, si ahora mismo de repente se hiciese un ensalzamiento de las leyes de Vichy, por ejemplo, o en Alemania se hiciese burla pública del tema del Holocausto, esto tendría una severísima respuesta social. Y a nosotros nos toca decir aquí que en nuestro caso es el terrorismo. Y delante de mí no va a ser indiferente que digan que da mucha risa las piernas de Irene. No, claro que por no. muy generosa que Irene sea. Ni delante de ti, ni delante de nadie. Por supuesto que no. Sino ampliar pero es que el tema la no es este. Estamos hablando de un tema que si es delito o no. Es que son 2 cosas diferentes. Brevemente, Graciano, que vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Venga. Los jueces son personas de carne y hueso, que tienen su orientación, que leen sus libros, que tienen sus amigos, que toman copas en determinados sitios y que tienen su propia cultura. Y es un hecho cierto, descriptible. Yo no estoy diciendo que haya que no cumplir las sentencias que pone el señor Pedraz, ni varios colegas que tiene más, digamos, en el mismo toque, porque les gusta a ellos y están en su derecho, tienen un toque progre, por entendernos. No digo de izquierdas, digo progre. A ellos les gusta ese y tal. Y es evidente... O sea, que habrá otros que son también muy conservadores. Sí, habrá, sí, bueno, pero decir, claro, lo que a mí me importa es pues que lo que me importa no es si son progres, conservadores, fachas... Lo que estén fundadas en derecho. Exactamente. Me interesa calidad en la justicia. Por ejemplo, yo he sido el primero que he dicho aquí que la noticia hubiera sido que hubiera seguido he sido yo el primero, porque le conozco y sigo, le tengo muchísimo respeto y lo conozco, lo he saludado en varias ocasiones y tal. Este también se negó a acatar la decisión del Parlamento sobre la jurisdicción universal, ¿os acordáis? Porque no va con él su toque que tiene de distinción.
Eso por un lado. Y por otro, sumarme también al tema de Irene Viña, que no la compartirán o no, pero ella tiene todo el derecho del mundo a perdonar a la gente. Y a quitarse de en medio porque no puede más. Y a perdonar a la gente. Yo creo que eso es un gesto que le honra. Sin Irene Villa, probablemente el señor Zapata y tal. Y termino, políticamente Pepe no tiene un pase, no puede administrar lo que administra, sinceramente, en cualquier país libre del mundo. Pero hay una cosa, por lo directo, tenemos que seguir avanzando. Ahora si queréis podemos recuperarlo porque nuestro invitado tiene que ver en la medida en que es concejal del Ayuntamiento de Madrid con todo esto. Pero antes voy a recordaros solamente, esto se ha conocido, Rafael Peña Vidal, es concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Forma parte de las llamadas mareas, los podemitas gallegos, vamos. Este escribió el 15 de enero de 2012, 15 de enero de 2012. Muy buenas noches a todos, gallegos. Fraga falleció. Hoy se hace justicia con los miles de republicanos asesinados y encarcelados durante la dictadura franquista, de la cual este fascista forma parte. Hijo de pu, por fin te llegó tu día, tal, etc. Esa es la fineza intelectual de este personal, que, como ven ustedes, acreditan un estilo muy versallesco en sus escritos. Otro, por ejemplo, otro tuit, del 25 de mayo de 2014. Desde hoy por vez primera en mi vida siento odio por una raza humana formada por canis, poligoneros que no saben ni leer ni escribir, que tienen un cerebro del tamaño de una mosca, que inundan los pueblos de las anchas Castillas, porque claro, Galicia no forma parte de esto, de la que forma parte Sergio Ramos. Pero mañana quedaos en casa, que gane el PP y me cago en... Bueno, esto es una blasfemia que yo no voy a reproducir, una blasfemia de tomo y lomo, y el lunes compro una escopeta. Entonces salgo a pegar tiro y a matar a quien sea. El 18 de julio de 2014, Pu Patrulla Águila, Pu Ejército Español, Pu a España, eso que se gritaban los independentistas de Pu España, ya lo sabéis, qué manera de romper la cabeza los Pu avioncitos de los cojones. Esto lo escribe un tío. Un rapsoda, vamos, un rapsoda. Un rapsoda. Bueno, pues este señor... Un auténtico rapsoda. Ahora dirá, no, yo es que no pensaba que iba a ser concejal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Es que le voten. Vamos a ver, vamos a ver, esto es Twitter y las redes sociales, que es el refugio del tarado. Hay gente muy buena y gente que lo hace muy bien y mucho tarado. Uno. Dos. Y sobre todo mucho lo llamativo. Muy buena la definición del refugio del tarado. No, lo llamativo. Cuidado, no gente buenísima. Van a poner a caldo. Es muy divertido. Yo soy bastante activo en algunas de estas redes y así me las llevo, como dobladas, una detrás de otra. Pero bueno, dicho esto, pero lo llamativo es que haya gente que vote esto. Lo llamativo, y a lo mejor en eso el Messier Cepeda iba orientado, por mucho que le demos a Zapata con este asunto, y es evidente que lo hemos expuesto ya en la plaza pública, va a haber un porcentaje alto de madrileños que le aplaudan. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. El que no hay ninguna condena social o muy poca condena social con este tipo de personajes. Que sí la hay con otras cosas. Por lo grosero. Bueno, pero grosero, eso es el sistema de enseñanza. Conmuévanse ustedes ante esa grosería. Pero, por ejemplo, hablábamos antes de cómo los datos del CIS no reflejan la realidad. Yo creo que si ahora se hiciese una encuesta sobre la situación, por ejemplo, de las nuevas alcaldías, ¿no?, de Barcelona, de Madrid, eso vamos a hablar enseguida. Evidentemente la situación sería otra, entre otras cosas, porque hay mucha gente que sí toma nota. Claro, yo creo que habrá gente que aplauda, pero hay mucha gente que toma nota. Claro. Oye, hemos invitado a José Luis Martínez Almeida, que es concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, que se le está recordando estos días por una implacable intervención contra los podemitas que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid con Carmen al frente en el pleno del pasado día 30 de septiembre. Implacable, ¿eh? Implacable y contundente. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Antonio. Porque usted lo que ahí habla fundamentalmente es del escaso respeto por parte del equipo de Carmena, del Gobierno Municipal de Madrid, a la ley y a la seguridad jurídica, y que no transmiten confianza, sino todo lo contrario, con algunas de las acciones que protagonizan. Y se refiere, entre otras, por ejemplo, el hecho de que se le niegue a Coca-Cola a rodar un anuncio, un spot publicitario, en un espacio municipal, porque claro, como Coca-Cola tiene un problema laboral aquí en la Comunidad de Madrid, dice, pues a estos a castigarlos. ¿Pero eso es ilegal o no? Por ejemplo, eso en principio es ilegal y es arbitrario, y sobre todo que el concejal se permita la chulería de anunciarlo mediante un tuit que dice literalmente: hemos denegado un permiso a Coca-Cola porque Coca-Cola está en lucha. Porque Coca-Cola Porque Coca-Cola está en lucha, que está es en lucha. el hashtag que utilizan los trabajadores de Coca-Cola, los empleados de Coca-Cola, para reivindicar el pleito que tienen con Coca-Cola. Y simplemente lanza ese tuit. Y a partir de ahí deniega el permiso. Pero es que luego la concejala de Moncloa
en otro acto de Coca-Cola, que además celebra todos los años en el Parque del Oeste, que es una carrera de Coca-Cola, también deniega un permiso por las mismas razones. Y también se permite decir que es porque Coca-Cola está en lucha. Pero eso es una ilegalidad, es arbitrario y además ilegal, porque estás tomando una decisión casi incurriendo en prevaricación, porque una cosa es que, oiga, usted puede condenar a Coca-Cola, criticarla, faltaría más, y pedir que tenga sensibilidad social con esos trabajadores de Fuenlabrada. Pero, oiga, si Coca-Cola paga religiosamente el espacio público municipal para rodar sus anuncios como cualquier otra marca, usted no puede denegárselo. Pero ¿sabes, Antonio, cuál es la manta o la cobertura que el concejal le dio posteriormente? Una vez que lanza el tuit, por supuesto. Y es que el ayuntamiento tenía que hacer un ejercicio de neutralidad política dada la situación judicial en la que se encontraba inmersa Coca-Cola. ¿Qué me dices? Y esa es la explicación que da el concejal. Y el concejal se queda tan tranquilo con esa explicación. Ahora, tú lo interpretas como un claro mensaje que se envía a empresas en general. Obviamente. Ahora estamos viendo el caso de terrazas que se están cerrando de una forma también arbitraria, por lo menos lo que denuncian los empresarios. Obviamente. Terrazas de bares, restaurantes. Que es un mensaje de intimidación, de determinación, de que aquellos que no tengan la pureza ideológica que estos señores requieren desde el gobierno municipal, pues no van a tener el trato que deben tener todos los ciudadanos, y José que es Luis, el mismo trato que debemos recibir. Yo quería, en relación con esto, porque está todo en lo mismo, ha habido un asunto también muy llamativo del tipo de decisiones que toma la alcaldesa. Hubo, es cierto, una acampada en Cibeles, delante del ayuntamiento, de la extrema izquierda durante no sé cuánto tiempo, y es cierto que el ayuntamiento no hizo absolutamente nada, es decir, allí en la calle, como todo el mundo sabemos, y desalojó a ese grupo cuando en el mismo lugar se puso otro grupo pero de extrema derecha. No, por resumírtelo, estuvieron 56 días. 56. ¿Y quiénes eran exactamente? ¿Nos puedes decir? Una acampada contra la ley Mordaza, como yo. Delante exactamente del Palacio de Cibeles. Están 56 días acampados en el Palacio de Cibeles. Durante los primeros días sacan una pancarta... Una acampada ilegal, obviamente. Absolutamente claramente ilegal. Una pancarta que en inglés decía: todos los policías son unos bastardos. Y entonces el concejal, y eso estaba ahí todos los días. Eso estaba todos los días, y entonces el concejal de seguridad ya les pide, por favor, que para continuar ahí ocupando el espacio público, que quite la pancarta. Pero es decir, que sigan la ocupación ilegal, que sigan la ocupación, pero un poco más... Pero ni siquiera le pide, oye, hacer una declaración pública de que esta pancarta no representa vuestro pensamiento, por lo menos, ¿no? Por decir, oye, no solo os digo quiten la pancarta, sino vamos a ver también si es cierto que sois pacíficos. Porque claro, el concejal dice, es que era una acampada pacífica. Y entonces no convenía levantarla. Pero claro, como cunde el ejemplo, desalojan a los del Hogar Social Ramiro de Ledesma. Y entonces dicen, pues vamos a Cibeles, porque si están estos, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Sí. Pero de todas formas, a mí yo creo que lo que más puede preocupar, José Luis, es el mensaje que se le puede transmitir a la pequeña y mediana empresa en Madrid, a gente que tiene negocios. Se está investigando si la actuación que se hace respecto al cierre de esas terrazas, de bares y restaurantes, y no sé si hay otras actuaciones que tienen que ver con otros negocios de Madrid, ¿está justificada? Porque aquí lo que denuncian es persecución, arbitrariedad... Yo tengo noticias directas de ese tema. Sí, ahora no lo das. Pero a ver... Sí. A lo que a nosotros nos extraña es que no hayan tenido la misma celeridad en levantar las acampadas que en levantar las terrazas que están levantando. Es decir, creo que son contribuciones distintas las que hacen a la ciudad, los que están acampados ilegalmente en el espacio público, que los que pagan sus impuestos y que los madrileños pueden disfrutar en las terrazas. José Luis, por cierto, el final de la campaña... Si las terrazas tienen una situación que no es legal, por supuesto nosotros no tengamos ningún problema en que se levanten. Pero claro, es que lo raro es que levanten 7 terrazas en el distrito de Salamanca en 2 días. Cuando menos suena extraño. O suena a una cierta campaña de, bueno, es el distrito de los ricos, pues vamos a pegar un palo ahí, ¿no? Vamos a satisfacer, queramos o no, a nuestra masa de votantes que un poco está pidiendo que se produzcan ese tipo de acciones en la ciudad de Madrid. Pero claro, a mí, la pequeña y mediana empresa, Antonio, es que claro, es que el otro día, en la Cumbre Mundial de Turismo de Compras de Lujo, la alcaldesa va y no conoce el nombre del presidente del Corte Inglés, que es el que la precede en el uso de la palabra. El Corte Inglés en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tiene aproximadamente 15.000 empleados. Esa persona que la alcaldesa no sabe el nombre da de comer a 15.000 familias en la Comunidad de Madrid. Creo que merece un respeto institucional. Yo quería preguntarte, lo comentamos aquí, lo criticamos, señor concejal, quería aprovechar, yo sé que vosotros estáis haciendo la oposición, es vuestro trabajo, y que a veces defendéis, yo supongo yo legítimamente, a marcas, incluida Coca-Cola. Pero yo no la voy a defender hoy, porque oyéndote y te he oído efectivamente tu implacable intervención,
y defiendes, quieras o no, digamos a Coca-Cola, el señor Marcos de Quinto, su jefe hasta hace 6 meses... Que ahora está en Atlanta. Es el jefazo ahora mundial de marketing. El señor Marcos de Quinto, cuando el señor Iglesias arremetió contra este compañero que yo tengo aquí, yo, como había pasado por allí, había suplicado ir a otro programa de televisión, le reproché que estuviera callado y ante una agresión a un profesional, fuera Rojo, fuera Margarita y tal. ¿Y sabe lo que me contestó? Que Coca-Cola la bebía hasta Fidel Castro. Esto fue lo que me contestó. Y dije, bueno, pues con el jet ese privado igual te hace a ti lo que hizo al jefe de Ron Bacardí, que cuando le invitó a subir se quedó con el avión. De modo y manera que Roma no paga traidores. Este es un pijo, sobre todo pijo, que no es un insulto. Es decir, el señor de Coca-Cola que ahora está en Atlanta y que ha dejado aquí un embolado con todos estos que se manifiestan y tal. Y cuando hubo una agresión, no solamente a Sito Rojo, sino a otros compañeros, simplemente por hacer preguntas, él se puso del lado de Podemos. Y ahora salís vosotros diciendo, pero yo creo que no es una defensa, pero es una defensa de la legalidad, que es distinto. Graciano, yo no me pongo del lado de Marcos de Quinto, me pongo del lado de los trabajadores de Coca-Cola, a los que Coca-Cola tiene como empleados, y a los que este ayuntamiento les está diciendo a las grandes empresas que tengáis cuidado. O sea, las grandes empresas generadoras de riqueza y de inversión. A mí, pero como has hecho una cosa a Dominen, yo he querido decir a Dominen también. Pero vamos, como es Coca-Cola, como es Zara, como es el Corte Inglés, como es Mercadona, que me da igual la empresa. Lo que me importa es el hecho. No, y la arbitrariedad que supone que tú a una empresa, marca la que sea, que paga religiosamente sus impuestos, que contrata un espacio público municipal para hacer un anuncio, de forma arbitraria se diga, a usted se lo niego y usted no puede rodar aquí porque usted tiene un conflicto y se lo notifica vía Twitter. Concejal, al margen de estas cosas, de estos pequeños incidentes, ya llevamos 100 y pico días, no sé si 120 días, más de 120 días del nuevo ayuntamiento. En lo que a gestión se refiere, es decir, en lo que a línea se refiere, ¿qué cosas ha hecho el nuevo ayuntamiento? Es cierto que no se le puede culpar del tremendo atasco del otro día, o de que se caigan los árboles. Bueno, del atasco se le puede culpar en parte, sí. No, quiero decir que no debemos culpar. No había ni un solo policía de movilidad. Bueno, a eso vamos. 10 kilómetros a la redonda, hombre. Pero, por ejemplo, ¿en qué ha mejorado Madrid? ¿En qué está mejor? ¿En qué está peor? ¿Qué gestiones, qué medidas se han tomado? Porque tengo la impresión de que nosotros, los ciudadanos, el sufrido contribuyente, no sabemos lo que hay. Yo tengo que decir que en donde yo vivo siguen los mismos baches que había antes, que eran, bueno, las cuevas de Almanzora era una broma. No te quiero ni contar. Y siguen, pero siguen los que había. No quiero que, pero digo, ha ido a mejor, ha ido a peor, han tomado alguna decisión, tienen alguna línea, tienen alguna política, hay algún cambio respecto a la policía municipal, respecto a la limpieza, respecto a los perros, respecto a los árboles. Alfonso, hace 120 días tenían un programa, hoy tienen un conjunto de sugerencias programáticas. Eso ya te dice por dónde van los tiros. Pero por ponerte un ejemplo, vamos a ver, en el tema del atasco, Carmena no tiene la culpa de que haya atascos en Madrid, por supuesto, ni nosotros se la vamos a echar porque lo ha habido siempre. Carmena, ¿de qué tiene la culpa? De cómo está gestionando. Y voy a poner el ejemplo. En el Ayuntamiento de Madrid, en competencias de tráfico hay 3 concejales. El de seguridad, del que depende la Policía Municipal. La de medio ambiente, del que dependen los agentes de movilidad. Y el de urbanismo, del que depende la gestión de los semáforos. El contrato de gestión de los semáforos depende del urbanismo. O sea, que tienen que ponerse los 3 de acuerdo para que haya una gestión más o menos correcta. Tiene narices la cosa. Claro, uno planifica, en teoría, que es el de urbanismo, la otra de medio ambiente ejecuta y el de seguridad tiene a la Policía Municipal, que no estaba el otro día. La alcaldesa manda. ¿Tiene usted la sensación de que la alcaldesa controla? ¿Tiene usted esa sensación? Yo creo que la alcaldesa... títere en manos de los podemitas. ¿Puedo unir una pregunta a esa? Sí. Porque yo hace un mes estuve en el foro... pero es que no ha contestado. Sí, pero lo mismo que tú, va por esa línea. Estuve en el foro ABC, donde estaba Manuela Carmena, y entre otras cosas dijo que ella no es de Podemos, ella es independiente, no depende de nadie, y ella no es de Podemos. A mí aquello me sonó cómico, pero quiero hilar con la pregunta de Graciano. La alcaldesa allí, de puertas hacia adentro, con los suyos, con los que realmente la han hecho alcaldesa, que dice también que ella no es de Podemos, ella de dónde es, ¿quién manda? Como dice Graciano. Bueno, ¿manda ella que no es de Podemos o manda Podemos?
Bueno, ella primero lo que dice es que no es comunista, a pesar de que se presentó por sí, las también listas lo del dijo Partido en el foro Comunista en el año 1977, sí, que es curioso, que yo no critico que sea. Pero la gente puede evolucionar. En el 77, creo recordar. Hombre, la gente tiene derecho a cambiar. Por supuesto, pero el problema no es ese, el problema es ¿por qué lo ocultas? Si no hay ningún problema en ser comunista, pero ¿por qué lo ocultas? No soy comunista. Bueno, la segunda es, a ver, tampoco es de Podemos. Margarita, ¿qué decías tú qué información tenías sobre el tema este? ¿Pero quién manda? Yo lo que quería... La alcaldesa trata de mandar. Y trata de mandar habiéndose rodeado de un núcleo administrativo fuerte, a través de su sobrino político, precisamente Luis Cueto, que nosotros no criticamos el nombramiento porque es un funcionario de reconocido prestigio que pone bastante más cabeza que los concejales que tiene alrededor la alcaldesa, y de una serie de altos funcionarios que ha ido fichando. Y a partir de ahí trata de mandar, organizar y coordinar, pero es que es absolutamente imposible, porque claro, tiene que organizar a los de Podemos, a los de ECU, a los de Izquierda Unida, a alguno que le sale de Ganemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene un mando en plaza verdadero. Bien. Ella trata de mandar. Te puedo pero comentar lo que no quiere decir, cosas. Margarita, que no sea la máxima responsable al final de la Claro, por supuesto, porque la alcaldesa. A ver, venga, Margarita. De sus aciertos y de sus errores. Absolutamente. Mira, concejal, yo te quiero decir que el despiste del otro día de la alcaldesa de no acordarse del nombre del nuevo presidente del Corte Inglés, me parece que has puesto un turbo de exageración al decir, como has dicho, que no respetaba a los miles de empleados del Corte Inglés, por favor. Margarita, no. Por favor. Pues, entonces a lo mejor me dejas de hablar, que has hablado tú mucho rato. O sea, me parece un exceso realmente gratuito. Porque yo le falló el nombre en aquel momento. Tampoco es Areces, es el nuevo, es el joven. Bien, Dime, Jimeno. Dicho esto, aquí, la semana pasada, Antonio, aquí se hizo uno de los debates que tuvimos de gran interés, en mi opinión, fue la actitud del ayuntamiento respecto a las terrazas que se han instalado concretamente en el barrio de Salamanca, y si nos fijamos exactamente en el cierre de una terraza en la Puerta de Alcalá. Entonces aquí se dijo que se despreciaba a 123 trabajadores, que al ayuntamiento le portaba un bledo la pérdida de trabajos, bueno, un montón de cosas. Yo comenté que suelo desayunar en esa zona y el lunes volví a desayunar en esa zona. La única terraza que se había mandado desmontar porque no cumplía la legalidad, en la Puerta de Alcalá hay 5 terrazas. 5. Era esta. Y esta, el lunes, estaba desmontada, ampliada, las mesas preparadas, los manteles puestos, las copas en la mesa, y la Guardia Municipal haciendo fotos de la legalidad recuperada, hablando con el gerente del hotel, hablando con el gerente del hotel que lo regenta, que es un hotel que no voy a hacer publicidad, que está a las espaldas. Quiero decir con eso que hay momentos en que el convertir todo en un desprecio de los actuales mandatarios del ayuntamiento, en que les importa un bledo de las empresas y los puestos de trabajo, a mí me parece una muletilla muy fuera de lugar y que además no se ajusta a la realidad. Y es que este es un ejemplo concreto que ha pasado en 8 días. Margarita. Ya, pero déjame que, como somos parte del comentario que hace Margarita, la medida en que el tema lo abordamos aquí, y tuvimos... El viernes nos acompañó el gerente de ese establecimiento. Que es del y hotel. yo te digo una cosa, ese establecimiento se reabre a partir de las denuncias contundentes que hace, entre otros, este medio, y poniendo por delante la situación laboral de esos 140 y tantos empleados. Pero no cumplía la normativa, Antonio. No, si él lo reconoce, él dice, si él reconoce, dice, sí, nos hemos pasado en... No es que no cumpliera, sino que habían ampliado en 2 metros más. Exacto. Pero como él dice, es que nadie nos advirtió, nadie vino, oiga, decía usted, denunciado por haber abierto... Quite usted esas mesas y está usted denunciado, pero no muchas terrazas que se pasan. Pero eso es un desprecio a los trabajadores. Y entonces, y en el momento que se hace la denuncia es cuando reacciona la señora Carmena y su equipo y dice, ojo que estamos complicando las cosas. El lunes si ahora estos estaba señores, funcionando. Si estos señores vuelven otra vez a reabrir en las condiciones para las que se le dio, no hay ningún problema. Pero eso no lo reconoció. Hubo un escándalo mediático, un escándalo mediático enorme. Porque tontos de remate no son. Y políticamente pero señor es el concejal. Claro. Quien reacciona a la alcaldesa y su entorno. Cuando le cuentan la película. A mí, de todas formas, lo del Corte Inglés, simplemente un momento. Yo no he querido decir que en este caso quisieron ofender a 12.000 o 15.000 empleados en la ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid, por supuesto. Lo que sí digo es que creo que la señora alcaldesa tiene que ser consciente de su responsabilidad institucional. Y su responsabilidad institucional es que si va a unas jornadas en las que habla la flor y nata de la clase empresarial, del turismo de compra mundial,
y le preceden el uso de la palabra al presidente del Corte Inglés, cuando menos claro que tienes que saber con quién estás hablando, con quién no estás hablando. Pero yo diría que la culpa no la tiene tanto. No digo que el desprecio fuera... Hombre, Hábil estuvo lo que digo es que tiene una responsabilidad institucional, Margarita. Pero yo creo que es un fallo si me permites, pero no es un un poco Hábil, porque eso sí te sienta y se pregunta cómo se llama y quién es, hombre. Porque como dice el señor concejal, dice, claro, si tiene 33 facciones, todas peleadas entre sí, pues lógicamente no habrá nadie que le haga unos papeles decentes con el nombre de la persona que tiene que mencionarse. El del traje gris, ¿quién es y cómo se llama? La señora de verde, ¿cómo se llama? ¿Cómo estás, Maripuri? Y no sabes ni quién es Maripuri. Los trabajadores del Corte Inglés no tienen nada Siempre que ver. lo haces así. Es falta de habilidad. Oye, quiero añadir una cosa que antes no la dije, pero, y perdón, porque hice un paréntesis en el concejal. Antes que hablabais de Pedraz, los que habéis estudiado Derecho, ¿os acordáis de un ejemplo que se ponía siempre en las facultades de Derecho? Que se decía... ¿Cómo puede ser responsable el carpintero que hace la cama de que se cometa adulterio en la cama? Porque hace 35 años, cuando estudiábamos Derecho, el adulterio era delito en España. ¿Qué ejemplo ha utilizado hoy Pedraz para exonerar a Zapata? El del carpintero que hace la cama. O sea, Zapata... que no estudiaba, que estudió después, se ha ido a los libros de hace 35 años donde te decían que el carpintero que fabrica una cama no puede ser responsable de que se cometa adulterio en la cama. Y ha dicho, ¿cómo va a ser responsable? Os leo textualmente, digo porque a mí me ha indignado, lo estoy leyendo ahora en Periodista Digital, que es lo mío. Dice textualmente en el auto, desde luego que un carpintero se puede imaginar o representar como posible que en la cama que ha hecho se pueda cometer adulterio. Pero no es serio y la intención del carpintero no era ni principal ni secundariamente construir la cama para que se cometiera adulterio, como ha ocurrido con el señor Zapata. Manda... Como no sabía que iba a ser concejal, él escribió estas cosas. Yo solamente le quería, si me permite, dar un consejo al concejal, porque ha dicho una cosa que me ha puesto un poco los pelos de punta. Yo no, de verdad, no creo yo que tenga muestra ya a lo largo de mucho tiempo de defender precisamente a nadie de Podemos. Pero hay cosas que yo entiendo que, claro, como tenéis poco lustre en esto de la oposición, en algunas ocasiones ya os ponéis en un plan. Yo os recomendaría, aunque sea por experiencia de 20 años que he estado en la oposición en la Comunidad de Madrid, que espero que esto ya vaya finiquitándose. La pena es que podéis estar en el gobierno del Ayuntamiento Real. Te quedan 4, y te digo, y quedan prácticamente 60 y tantos días para que pasemos al gobierno de España. Entonces, te digo, para que te vayas acostumbrando a esto de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Contéstale Lo que no se puede hacer, si me permites el consejo, es utilizar, como has utilizado de una forma un tanto rocambolesca, el cuidado a las grandes empresas de la ciudad, que hay una inseguridad jurídica. Hombre, yo creo que un político responsable lo que no puede poner en tela de juicio es precisamente las grandes inversiones que grandes empresas van a hacer en tu ciudad a la que a ti te gustaría representar, porque entonces es tirar piedras contra tu propio tejado. Es decir, yo que tengo experiencia de oposición, sí que te puedo decir que cada vez que ha habido grandes empresas que intentan hacer inversiones en nuestra región, otra cosa no será, pero el Grupo Socialista siempre ha estado al frente en intentar apoyar que esas inversiones se desarrollen. No me parece una buena línea, si me permites, de oposición, y menos por quien ha estado liderando, como la señora Esperanza Aguirre, no sé qué línea dentro del Partido Popular hasta hace prácticamente 4 días, no me parece una buena línea de oposición cargar o poner en alerta a las empresas respecto a la inseguridad jurídica que se pudiera desarrollar. Pero tú sabes también que eso en ningún momento se está cuestionando. Dos cosas o tres. La primera, que el PSOE siempre ha recibido las grandes inversiones con alegría y alborozo. Operación Canaloja, no se ha puesto el Grupo Municipal Socialista, la Operación Chamartín ha mostrado todo tipo de reticencias, la Operación Campamento ha mostrado todo tipo de reticencias, o sea que alegría y alborozo... alegría y alborozo tampoco lo veo. Hasta hace 4 días he preguntado yo en el Senado al ministro de Defensa por la Operación Campamento, y como bien sabes, estamos muy interesados en saber qué grandes proyectos se tienen que desarrollar en la Ciudad de Madrid. Sí. Te digo, desde la oposición hace falta actuar con una cierta responsabilidad. Y esto de colocar en tela de juicio algunas cosas, yo creo que es muy peligroso. ¿No crees que la responsabilidad o la irresponsabilidad es la del gobierno municipal, que permite que se graben reuniones y posteriormente se difundan?
como la que se ha producido con Standard & Poor's, porque esa reunión la ha grabado una de las dos partes. Y la ha filtrado una de las dos partes. Sí. Si el ayuntamiento no es el que la ha grabado ni el que la ha filtrado, está tardando en denunciar esa grabación y esa filtración. Sí. Teniendo en cuenta cuáles son los fragmentos que se han dado, porque no se ha dado toda la cinta, son casualmente los que benefician al ayuntamiento. Oye, eso no es inseguridad para las grandes empresas. De Madrid esté en condiciones de hablar ahora de grabaciones y de espías. Pero vamos a ver, no creo que estéis en disposición de hablar de alguna cosa. De verdad, que cuando los ciudadanos os han puesto la Ciudad de Madrid en la oposición, por algo podemos ser serios. Tendréis que hacer también. Pero vamos a ver, vamos a ser serios, hombre. Estamos denunciando que alguien ha filtrado del ayuntamiento o de la empresa, de la agencia de calificación de riesgo, unas conversaciones privadas, por favor. Eso no tiene que ver con que haya otras grabaciones que ya las comentaremos y las hemos comentado aquí, pero a mí me parece eso es verdad que eso no contribuye a la seriedad y a la credibilidad de una institución tan importante. Hombre, luego hay cosas que hay que reiterar por salud mental. O sea, Cepeda no debe olvidar que Esperanza Aguirre ganó en Madrid. O sea, que decir, tú no puedes insultar a la mayor parte de los ciudadanos que la ha votado diciendo que ya los han cambiado los ciudadanos de Madrid, pues no. Pero han cambiado las carambolas de la política que son distintas. Pero luego, aparte de todo, perdona, yo comprendo que lamentes que haya sido la más votada, pero es que es un hecho. Es difícil definirse como partido de gobierno el que ha renunciado a gobernar la capital de España. Pero aparte de todo, con lo cual decir que se van a ganar dentro de 60 días habiendo renunciado al gobierno de la Ciudad de Madrid es complicado. Pero además el tema de las agencias de calificación es extraordinariamente grave. Por favor, es que os mezcláis todo. Venga, Cristina. Pero luego además el tema de las agencias de calificación es extraordinariamente grave, porque fíjate, con las agencias de calificación pasa como con el EGM horrible que padecemos los medios. O sea, es verdad que el mercado está tomado por unas cuantas empresas y que además un gesto de estas empresas determina el movimiento inversor en el mundo y a veces parece absolutamente despiadado. Pero lo que es indudable es que necesitas esa calificación para generar tranquilidad en el inversor. Y hacer el tonto con las agencias de calificación, como se ha hecho esta semana, es una absoluta irresponsabilidad. O sea, decir, nos está costando tanto, que es una cosa absolutamente populista, el recibir esta calificación y la vamos a quitar, es totalmente infantil y genera inseguridad en los mercados. Cristina. Van a cambiar de titulares de agencia. Pero, no lo van a suprimir Margarita, 100%. Lo sabes así, ¿no? Bueno, yo creo que es un cambio. Han dicho que no van a renovar los contratos con las agencias de calificación. De todas formas, sin que sea precedente, en esto estoy de acuerdo. El Ayuntamiento de Madrid tiene 120 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones en préstamos. En el contrato con el Banco Europeo de Inversiones dicen, oiga, esto está a este tipo de interés, pero porque está sometido a la calificación de agencias independientes. En el momento en que no esté sometido a esta calificación, los intereses suben. Sí, eso es lógico. Pero hay otras agencias independientes. Por ahora han dicho que no van a renovar, no que van a contratar con otras. En el debate tienen que buscar otras. Este de guante blanco que ha mantenido el señor concejal Almeida y el senador socialista. Preludia un gobierno PP-PSOE en breve y adviértote que ella tiene una cartera asignada. Te digo, pero da gusto verlos discutir amablemente. Sí, ¿Estoy de acuerdo? ¿Por qué no se puede tener un gobierno como está en Alemania? Termino. Vamos a ver, ¿cómo es posible? Te pregunto como concejal en la oposición, que una alcaldesa de Madrid, si no cuenta con ese respaldo, pueda estar una legislatura tan dura como esta. ¿Tú crees que va a aguantar la señora Carmena o no? Opinión ya, más que... Pues no sabría decirte. No te lo podría asegurar. No me jugaría un pincho y caña que acaba los 4 años de legislatura. Pregúntale a Margarita, que es la que más sabe. Para que negarlo, pero no lo descarto, desde luego. La alcaldesa, y por ahora, mientras el PSOE no decida lo contrario, va a seguir siendo la alcaldesa. Sí. Oye, vamos a ver, quiero que comentemos brevemente. Despedimos a José Luis Martínez Almeida. Gracias. Buenas noches, José Luis. Vamos a ver. Decidme algo sobre esta encuesta, si no os parece de chiste, de broma, encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que se ha conocido hoy. Encuesta según la cual, además, está realizada en pleno proceso de constitución de ayuntamientos y comunidades. Se hace más de 3 meses y medio, o hace más de 3 meses. Las conclusiones son las siguientes, entre otras, que Carmena y Colau, o sea, la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Barcelona, son las alcaldesas más valoradas y que aprueban en la encuesta, por encima del 6% una, de 6 puntos, perdón, la otra por encima de 5. Y yo me preguntaba, digo, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, publicar unos datos que la realidad los ha superado ya? 3 meses y medio después las cosas se perciben de otra forma.
¿Estas señoras, vosotros creéis que siguen siendo tan populares como para encabezar esos rankings? Hombre, lo que ¿Qué sentido tiene? Claro, si tú haces esta encuesta el otro día, en pleno atasco histórico en Madrid, ¿qué hubiera dicho la gente de Manuela Carmena? Pero no solo, es que ha habido encuestas desde entonces. Por ejemplo, recuerdo que hemos tenido las elecciones en medio y ha habido montones de encuestas antes y posteriores, y sobre la popularidad de Carmena y sobre la popularidad de Ada Colau, o sea que son clarísimamente obsoletas. Ahora, se lo tiene que hacer ver el Gobierno. ¿Cómo es posible que dentro del CIS se publique algo que va a dar titulares que perjudica claramente al Gobierno en carrera electoral? Pero ya no es que le perjudique, porque si lo sorprendente es que virtualmente, ¿qué valor tiene esta encuesta a día de hoy? Un titular. Como dice Cristina Cifuentes, dice, pero si es que se pide la valoración de los presidentes autonómicos. ¿Qué grado de popularidad y de aceptación tiene? Y resulta que yo todavía no había tomado posesión, todavía no era presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre con este tipo de preguntas en todas las encuestas, ya no solo eso, en las encuestas en España y en cualquier país, pero en nuestra estructura ideológica, ¿qué es lo que ocurre cuando se pide a los españoles que puntúen a los políticos? A alcaldesas, presidentes autonómicos, líderes de los partidos, que cuando se hace esta puntuación, lo que nosotros vemos al final es la media de lo que ha contestado el conjunto de la gente. Del 0 al 10, cada uno da una puntuación y vemos la media. ¿Y qué ocurre en la estructura ideológica de los españoles? Pues lo que ocurre es que la izquierda es mayoritaria y además, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, para que se me entienda, los votantes socialistas van a dar una alta puntuación a Carmena o a cualquiera de Podemos. Los votantes de extrema izquierda, por supuesto. Y el conjunto de votantes socialistas, extrema izquierda, incluso parte del centro, que no le va a dar un 0, hace que salga esa puntuación final. Esto, cuando vemos puntuaciones, por ejemplo, del conjunto de líderes políticos españoles, ¿os habéis fijado en cómo suele salir eso? Cómo los líderes de izquierda siempre están por arriba y los de derecha por abajo. Sí. Esto es por la media. Por eso, además del problema de que esta encuesta es vieja... Claro, pero a mí lo que me interesa de esta encuesta es decir, ¿qué sentido tiene? Pero va a tender a salir así durante mucho tiempo. Bueno, Antonio, por lo que yo estoy diciendo, porque la izquierda vota en masa, sea el que sea, en este caso, o le da una puntuación alta a Carmena. Y sale esto. Y los alcaldes de la derecha, por eso precisamente, siempre salen peor puntuados. La media es la media. Ya lo sabemos. Esa es la puntuación. Es una semana posterior a la elección. Sí. Y ya sabemos cuál es la estructura ideológica española. Lo que tú preguntabas, ¿cómo se explica esto? Realmente tiene escasa explicación. Porque el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, tiene... En todos los gobiernos de la democracia española ha tenido un hilo permanente y directo con la Moncloa, concretamente a nivel de la vicepresidencia, normalmente. Conocemos a todos a directores del CIS que han acabado hasta los pelos, y no digo nombres, porque les machacan. Bueno, alguno ya no tiene. Alguno no tendrá pelo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué preguntas vais a formular? ¿Qué vais a preguntar sobre la monarquía? ¿Cómo están los líderes? En fin, es un instituto de gran prestigio con grandes profesionales, pero que realmente tienen un agobio del gobierno de turno. ¿Pero por qué publican 3 meses y 2 semanas después? Entonces, pues eso es más. Ahí hay dos responsables, la vicepresidenta y Félix Requena. Bueno, yo no quiero poner nombres porque no, te lo digo me ya. Parece una exageración. Director del CIS, experto en redes sociales, London pero es que hay otro dato, Alfonso, hay otro dato Félix Requena y la vicepresidenta. El CIS, en este caso, puede haber sido una vehiculación oficial del CIS, con lo cual han contado con el consentimiento de quien corresponda, o puede haber sido una filtración que ha pasado por una versión oficial. Tengo una explicación. Pero en todo caso, está subido a la web. En todo caso, lo que sí quiero decir es que este estudio, que está desfasado, evidentemente, lo que hace y lo que incluye, y eso me parece un detalle absolutamente imprescindible y responsable, explica claramente en qué fecha se han hecho el estudio. O sea, ahí no hay engaño, no hay trampa ni cartón. Yo creo que en el momento, y eso era fundamental. La explicación es más sencilla. Es extraño. La explicación, venga, por favor, Graciano, muy brevemente. Félix Requena, que he invocado, que me han contado que al menos algunas noches ve este programa, que te llame y viene mañana y lo explica, pero yo creo que tiene una explicación más pedestre, sinceramente, porque efectivamente, bueno, ¿a quién beneficia?
No, si no buscaban beneficiar a nadie. A la señora Colau, a la señora Carmena, no, a nadie. Porque ni siquiera se habían calentado el sillón municipal. Yo creo que el CIS tiene un presupuesto importante, es una pasta gansa, creo que está en el último en 10, 11 millones de más los panes y los peces que vienen después, y que efectivamente habían encargado un trabajo en esa coyuntura, y que el trabajo pues se hace, el trabajo de campo llega tarde y se hace, y tienen que justificar su pasta, la pasta que se gasta, porque es dinero público. Y la cuelgan y punto. Sí, bueno, se han gastado el dinero. Porque no hay, yo creo que es eso. No beneficia a nadie. Bueno, señores, se habían gastado la pasta y tenían que justificar dónde. Pero estamos en plena campaña electoral. Ahora vais a escuchar a Rajoy y vais a escuchar a Pedro Sánchez. Y vais a ver el vídeo que ha lanzado hoy el Partido Popular, diciendo que Zapatero, perdón, en este caso Pedro Sánchez es Zapatero bis, para que comentemos eso, a ver qué os parece, y también valoraremos el grado de información, atención e intensidad de nuestro barómetro. Estábamos preguntando, como bien leen en pantalla, si Sánchez es un Zapatero bis, como dice hoy el Partido Popular en ese vídeo. Tenemos a esta hora 59% de llamadas a favor, que coinciden con esa afirmación de los populares, frente a un 41%, y en la red mensajes como el de Jordi. Nos dice: de forma encubierta e implícita sí, coincido con esa calificación. Podría ser peor si se alía con los podemitas. Está hablando de Pedro Sánchez. Nos dice Francisco: Zapatero es un angelito al lado de Sánchez que hundirá el PSOE y a España. Va bastante más lejos, en este caso, el tuit de Francisco. Y Carmela nos pone que Pedro hará bueno al señor Zapatero. Y es mucho decir, ya que de bueno no tuvo nada, lo dice una parada desde el año 2009, que sigue intentándolo. Así están los mensajes ahora mismo en la red. Bueno, pues la campaña puede ir en esta línea. A un Rajoy interesado en situar el debate en términos económicos. Salida de la crisis, recuperación, buenos indicadores económicos, hasta aquí hemos llegado. Y a Pedro Sánchez negando la mayor desde el punto de vista económico y metiendo el dedo en la llaguita de la corrupción. Hay un ejemplo que esto es Portugal, se ha vivido hoy es lo que puede ser a partir de ahora, digamos, lo habitual. Escuchen uno y otro. Espera, Alfonso. Tenemos que crear 2 millones de empleos más. Para eso mantendremos las políticas económicas, bajaremos más los impuestos, daremos facilidades a los emprendedores. España tiene todo para convertirse no ya en un microcosmos, sino en un gran cosmos de innovación y talento, de desarrollo e ilusión emprendedora, con poco que no nos desviemos de nuestro trayecto de país hacia el futuro. Pero España tiene muchas capacidades. España es mucho mejor, afortunadamente, que Mariano Rajoy, y los españoles lo vamos a demostrar a partir del 20 de diciembre, diciendo adiós al hijo político de Aznar, al amigo de Bárcenas y a quien nombró como presidente de la Caja de Madrid a una persona que está ahora mismo siendo investigada por corrupción, como es Rodrigo Rato. Ese es el pasado que tenemos que desterrar de la política española. Alfonso Rojo, ¿qué decías? Decía que hay un modelo que yo creo que es más o menos, que es el de Portugal. Sí. Si te fijas, Passos Coelho, hace 2 meses los socialistas estaban claramente en ventaja en Portugal según las encuestas. Es decir, hay que tomarse las encuestas como hay que tomárselas. Y la sorprendente subida de Passos Coelho se produce... El centro derecha. Sí, se produce sin que haga realmente promesas electorales. Si la habéis seguido la campaña portuguesa, no hay ninguna promesa electoral. No, lo que viene a decir es: lo peor ya ha pasado, se repite constantemente, lo peor ya ha pasado, apuntan muchísimo a lo que ha ocurrido en Grecia, y lo que les viene a decir, bueno, la única manera de no volver a lo peor es votar centro-derecha. Si hay una gran diferencia con respecto a Portugal y el caso español. Los portugueses están mucho más preocupados y observan mucho más la realidad internacional, paradójicamente, que los españoles. España tiende a verse como un país muy cosmopolita y ver a los portugueses como unos catetos, y yo debo decir, con dolor, que es al revés. Son mucho más cosmopolitas, abiertos al mundo,
que nosotros por razones obvias, por geografía y por idioma y por todas estas cosas. Bueno, entonces yo creo... pero en realidad... O sea, irrumpe Sócrates en la campaña, que es un representante socialista que viene con toda la mochila de la corrupción en Portugal, y curiosamente el factor de la corrupción, que como dice Antonio va a pesar mucho aquí, en este momento ha desempeñado un papel importante en Portugal a favor de los conservadores y en contra de la izquierda. Pero yo diría que esto que ha dicho el vídeo del PP es un intento... A ver si lo vemos mientras estamos hablando. Claro, comparar a Zapatero, digamos, con Sánchez o Sánchez con Zapatero. De equilibrar de algún modo el ataque a Dominen, que es la campaña socialista, porque la campaña socialista no es solamente la derecha es corrupción, sino fuera con Mariano Rajoy. Esto, que es una cosa que además curiosamente comparte en algunos sentidos con Ciudadanos, el fuera a Mariano Rajoy, es lo que este vídeo parece, a mi juicio, querer intentar compensar, que es fuera Pedro Sánchez. O sea, intentar de algún modo empañar la imagen de Pedro Sánchez, que es más difícil de empañar porque no ha entrado en el poder, y igual que Pedro Sánchez dice que Rajoy es hijo de Aznar, digamos por aquilatar la parte maligna que le pretende asimilar, pues decir Pedro Sánchez es hijo de Zapatero, ¿no? Bueno, yo veo hijo de Aznar, como se está viendo estos días. En esa equiparación, más bien sobrino. En esa propaganda, ahora estamos hablando de propaganda, esto es propaganda electoral, evidentemente. En esa propaganda electoral lo que veo es el deseo, en este caso, del PP de enfocar la campaña en el asunto económico y en la gestión. Y es que si miramos hacia Portugal, lo que ha ocurrido, sobre todo en Portugal, es que a la hora de la verdad los portugueses han decidido elegir la buena gestión. En un momento, por cierto, en el que en Europa, aquel discurso de la izquierda de que no a las medidas de austeridad porque no funcionan, está decayendo, está en crisis ese discurso. ¿Por qué? Porque los países que han aplicado bien esas medidas de austeridad son los países que están saliendo de la crisis. Por ejemplo, España, por ejemplo, Portugal. En Portugal, al final, los portugueses han apostado por la buena gestión, y en este caso han apostado por los conservadores, y el Partido Popular en España quiere hacer la misma campaña, evidentemente. ¿Pero tú crees que va a tener aquí más peso desde el punto de vista electoral la gestión de la crisis que la corrupción, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, a la hora del voto, ¿sí? A la hora del voto, que lo va a tener, y en ese vídeo de propaganda electoral lo que quiere hacer el Partido Popular es decir a los electores: no olviden ustedes que si gana Pedro Sánchez, España va a volver a la gestión de Zapatero y a las políticas de Zapatero. ¿No? Es un poquito tú en esto no estás muy de acuerdo, me da la impresión. No, es que me da la sensación que el Partido Popular está un poquito a la desesperada, y se les ve ya un poquito nerviosos. Esto de intentar comparar a Pedro Sánchez con Zapatero y tal. Hombre, máximo respeto, por cierto, al presidente Zapatero, entre otras cuestiones, porque claro, la línea argumental que quiere desarrollar el Partido Popular precisamente es la gestión. Lo que pasa es que su gestión es una gestión muy virtual. El problema que tiene el Partido Popular en este país es que el señor Mariano Rajoy, a fecha de hoy, por mucho que diga, tiene todavía en su haber tener 700.000 parados más que cuando él llegó al gobierno. Y esto es lo que está sucediendo hoy en la sociedad española. Los informes de Cáritas hace tan solo una semana decían que de toda la gente que está dando coberturas, 1 de cada 5 son trabajadores. Tienen contratos de trabajo. Y esta es la España del señor Rajoy. Y también ha dicho Cáritas esta es la España que se ha establecido, entonces, cuando, que se ha estabilizado la decadencia. No, es que estás manipulando los informes de Cáritas. Yo no te interrumpo. Ahora te cuento lo de Cáritas. Tú tienes una vieja tendencia que cada vez que yo hablo te gusta interrumpirme. No, porque muy joven. Permíteme, que esta vieja estrategia ya me la conozco yo, que ya llevo también viniendo a las tertulias hace muchos años. Insisto, la España del señor Rajoy no tiene nada que ver con lo que están vendiendo. Y entonces, por mucho que ellos intenten visualizar, hemos salido de la crisis, está todo el mundo muy bien, olvidan que hay 5,2 millones de parados en este país. Y por mucho que ellos vayan a los medios de comunicación lanzando esos mensajes, la realidad que está sufriendo la sociedad española es la que es. Frente a eso, en 60 y tantos días vamos a ver a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Le guste o no a esta derecha, insisto, que está con esta cortina de humo que lamentablemente no le va a ir bien. Solamente quiere utilizar dos estrategias, y con esto ya acabo. Querido amigo, déjame que te interrumpa solamente para decirte que ahora mismo hay según los datos de la encuesta de población activa, hay, a ver si se me abre, hombre,
81.000 menos parados que en 2011 cuando llegó el señor Rajoy a la Moncloa. Ahora mismo. Eso es lo que dicen los datos. Bueno, la EPA. Pepe, de verdad. Sí, y las afiliaciones. Esto no si quieres hablamos de las afiliaciones a la Seguridad Social. Que son los datos estadísticos. Si quieres hablamos a las afiliaciones a la Seguridad Social. Vamos a dar los datos. La realidad, por sintetizar, más allá de datos, si me permites, la realidad es que hay muchísima 81.000 menos parados que cuando llegó Zapatero. Pese a lo que está diciendo el gobierno del Partido Popular, lo sigue pasando muy mal en España. Esta es la realidad. Vamos a ver, querido por lo Cepeda. tanto, por mucho que intenten decir que vamos todos viendo en popa y a toda vela, la gente lo está pasando mal y no se siente reflejada con esos mensajes. Cepeda, y la segunda línea argumental que están intentando desarrollar en su campaña es la teoría del miedo. Cuidado que vienen los de Podemos. ¿Qué ocurre? Pues que eso también está pinchando, porque Podemos, por suerte o por desgracia, ha caído ya las encuestas, se está quedando reducido a una nimiedad y el problema que tienen y no saben cómo abordarlo es el crecimiento expansivo de Ciudadanos. Y yo, en fin, no quiero darle ya más claves de estrategia electoral, que estoy seguro que tendrán sus expertos en Moncloa, pero se están equivocando. Os faltaría una cosa para redondearlo. Realidad. ¿Sabes lo que os faltaría? Y se lo tenías que recomendar a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez tuviese el valor de salir a la palestra y decir, yo si no gano, si no soy la fuerza más votada, no voy a gobernar porque no voy a ponerme en manos de Podemos, le quitaba 500.000 de votos a Podemos y tenía alguna opción de competir con el PP. Mientras flote en el ambiente la idea, muy repetida por el PP, pero cierta, de que Pedro Sánchez, está dispuesto a pactar con cualquiera menos con el PP, es difícil que el PSOE termine como primera fuerza. Y lo digo con dolor porque si tú fueras ministro, algo pillaría. Que lo va a hacer. Pero yo diría más. Que te digo una cosa. Que te haga yo varias cosas. Eso efectivamente, como tú bien dices, es un mantra que está lanzando Dime un el partido PP. con el que no pactaría. Dime un partido con el que no pactaría. Dime un partido. Perdona. Dime un partido en España con el que no pactaría el Partido Socialista. Déjame que te niegue la mano. No, dime uno. Es que no va a hacer. Dime uno. Es que el Partido Socialista. Dime uno. No va a hacer compromiso. que pacte con El bloque. nadie. El Partido Socialista no va a pactar con nadie. No hay un solo partido en España. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Partido Socialista no tiene por qué pactar con nadie? Porque va a recibir un respaldo mayoritario de los españoles. Pero no lo dice. Cepeda está ya en Va a campaña recibir un respaldo ya. mayoritario. No lo dice, Cepeda. Director, creo que me toca. Creo que me toca. Y eso es lo que algunos todavía no habéis visto. Caritas por alusiones a Caritas que no se puede defender. No, es que como está Cepeda en campaña, dice, vamos a ver, Caritas ha dicho dos cosas. Primero, que efectivamente los sueldos son tan bajos que en muchos casos hay personas que están yendo a Caritas que están trabajando. Vale, de acuerdo. Pero lo que ha dicho Caritas también, querido Cepeda, lo siento muchísimo, es que efectivamente la situación se ha estabilizado. O sea, lamento muchísimo decirte que el ciudadano medio en España sabe que España no se la ha sometido a rescate gracias a este gobierno. Y el tema económico lo tenéis perdido. Lo que pasa es que luego está, efectivamente, yo te puedo dar la razón, el asunto de la corrupción, que es muy feo, puede estar el asunto de lo que tú quieras, pero el tema económico lo tenéis perdido. Sí. Bueno, pues creo que no, sinceramente creo que no. Ministro Inspectore. No me queráis tanto. Yo creo que, vamos a ver, lo que efectivamente Cristina antes lo apuntaba con mucha pituitaria, va a ser una campaña ad hominem. Uno que dice, no votéis a este que os va a llevar al Averno, y el otro dice, este es un vejestorio que hay que jubilar y mandar a los viajes del inserso. Yo creo que el país no está para eso. Y voy a dar aquí una noticia, no un scoop, una noticia. El otro día estuve en un desayuno con Jordi Sevilla, que dicen que es el gran gurú de los temas económicos del señor Sánchez. La verdad es que me pareció que yo al lado suyo era Bakunin. Bakunin por un lado, o Trotsky si se quiere. Pero me sorprendió una cosa que se lo volví a preguntar al señor Sevilla, porque es una persona atildada, sabe, ha leído, sabe, es un profesor, creo, de economía, sabe de economía. Y no sé si le falló el subconsciente o no, dijo, si nosotros gobernamos, dijo dos cosas que me llamaron la atención. Si nosotros gobernamos, bajaremos en 12 meses, quizá con lo de Pierre Moscovici, del 3.5, del 4.5 de déficit que va a dejar el Partido Popular en sus 4 años, al 1%. Joder, pues cerrará usted los colegios. Y dice, no, vamos a dar más dinero a los colegios, a lo tal. Cosa que lo explicó poniendo tasas
recuperando el patrimonio, sucesiones, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, la noticia que os quería dar es que se lo oí con estos oídos que se comerán la tierra y volví a preguntárselo, porque ese día me había duchado por la noche y dije, a lo mejor es que no oigo bien. Y dijo, nosotros si llegamos al gobierno vamos a pactar con todo, no hay líneas rojas. Podemos no es una línea roja. Y dijo, ¿y con el PP? Y es cuando volví, señor Sevilla, que soy de Burgos. ¿Ha dicho usted con el PP? Y dijo, sí, con el PP. Y se me pusieron los ojos como platos. Y el que moderaba, Antonio Papel, que es ingeniero, un tío muy listo, y tal cual, le dije, Antonio, ¿has oído lo mismo que yo? Y dijo, sí. Jordi Sevilla, que no es un cuidan, no es el conserje de Ferraz. Y eso me sorprendió. Si no somos hooligans. Venga, brevemente, si por favor, que tenemos que hacer una pausa. Venga, ya termino, ya te he dado la noticia Somos la izquierda moderada de este país, si lo sabes. Según el Mundo, es lo que he cogido a abuela, es micrófono, como se dice en estos casos. El paro baja de los 4,42 millones a 4.420.000 que encontró Rajoy en 2011 por el desplome de la población activa, pero está por debajo, según la ESO. Estos son datos de julio, que ahora mismo está por debajo de lo que se encontró, lo que no quiere decir que de aquí a 3 meses pueda estar por encima o incluso más por debajo, eso ya lo veremos de aquí a diciembre. Vamos a ver, tengo las portadas de mañana. Atención a cómo interpreta lo de la encuesta del CIS, que para nosotros ha sido un chiste de mal gusto, una broma pesada. El País. Cómo la interpreta el País efectivamente en su portada y cómo la interpreta ABC en su portada. Porque claro, esto lo de la imagen si vale más que 1000 palabras. No, una imagen no vale más que 1000 palabras. La imagen no dice todo. Si no la explicas, te pueden estar, colando una, ¿cómo se dice en estos casos? Una burra con mataduras, coja, ciega, etcétera, etcétera, y sin fuerzas. Una burra sin dientes. Sin dientes, efectivamente. Por eso hay que explicarlo. Dice que usted, la burra tiene estas condiciones, ¿la compra usted o no? Portadas de los periódicos de mañana. Vamos a ver, todos los periódicos destacan sin duda la presencia del rey Felipe VI hoy en Estrasburgo, en ese Parlamento Europeo, en el que ha hablado de la unidad de España y de su diversidad en una Europa lógicamente unida, y donde también se destaca, además de la presencia del rey, a Hollande, al presidente francés y a la canciller Merkel, cuando subrayan el hecho de que el nacionalismo siempre suponga guerras, o sea la guerra incluso, y que amenace con Europa. Dice ABC, Felipe VI en el Parlamento de Estrasburgo, soy europeo porque soy español. La frase que ha destacado ABC de su discurso. Y luego ya en la página 2 de titulares se refiere a Merkel y a Hollande, que alertan de que el nacionalismo es la guerra. Los líderes de Alemania y Francia llaman a la unidad de Europa. También cuenta el País con este asunto en portada, foto y titular o pie de foto. El rey defiende en Estrasburgo una España unida y diversa. Ahí lo ven ustedes, al rey con Hollande, Merkel y con el presidente del Parlamento Europeo. El Mundo, una foto... Pedazo foto, claro, es una gran foto. Es la foto más importante en los 18 meses que tiene el rey. El Mundo también destaca la presencia del rey en Estrasburgo y ya vemos, sin embargo, de fondo el plantón o, digamos, el desaire, el gesto zafio y maleducado de los eurodiputados de Izquierda Unida que abandonaron sus escaños para no oírle, no escucharle, le plantaron y colocaron una bandera republicana y otra de una Galicia independiente. Para plantones y banderas, dice el pie de foto, pero destaca El Mundo la frase de Merkel y Hollande, que han coincidido en que el nacionalismo es la guerra. Ambos aprovechan la crisis de Cataluña para dar ante el rey un portazo a los movimientos secesionistas en la Unión Europea. Así lo interpreta El Mundo. Alemania y Francia intervienen juntas por vez primera desde 1989 en Estrasburgo para reclamar más Europa y no menos. Y también las declaraciones o palabras del rey Felipe VI, que habla de ofrecerle al Parlamento Europeo una España unida y orgullosa de su diversidad. La Razón también lleva portada la misma foto del rey con Hollande y Merkel, y comenta que Merkel y Hollande hablan del nacionalismo como la guerra, y Felipe VI asegura en la Eurocámara que soy europeo porque soy español. Bueno, esto muestra, iba a añadir, Antonio, que esto de la internacionalización del conflicto que llamarían ellos, que ha hecho el nacionalismo catalán con toda esta campaña sobre el referéndum, intentando que lo conociera todo el mundo, etcétera, ha tenido el efecto, en este caso bueno para el conjunto de los españoles,
que todos los grandes líderes mundiales, la mayoría de los partidos europeos, desde luego las instituciones europeas, han tomado cierta conciencia del problema y además han dicho claramente que están contra el independentismo catalán, vasco y el que se quiera poner pero delante. eso sería y tal. A mí me gustaría, ya que está aquí además Margarita, me gustaría tenerla por cómo lo valora La Vanguardia ese tema. ¿Cómo lo valora La Vanguardia? Porque es clave. No tengo la portada, hombre, de La Vanguardia. No la tiene. la mar. Podemos entrar en la versión digital, pero no la de papel. Si los propios ciudadanos catalanes no se enteran, es decir, creo que es muy importante saber cómo lo trata La Vanguardia. Pero los hechos son los hechos, es un dato interesante. Yo no creo tanto que... La pena, no sé si lo vamos a conseguir. Vamos a intentarlo. Porque yo creo, sinceramente, que esa foto, lo he dicho al comienzo del programa... A ver si podemos tener la portada de La Vanguardia, por favor. Esa foto del rey Felipe con los dos grandes líderes de las dos grandes potencias es impagable, vamos, para el país. Pero impagable. vamos, de todas maneras, recordemos que cuando Obama hizo sus radicales declaraciones con relación al problema del nacionalismo, lo que obtuvo por parte de Artur Mas y fue replicado en la televisión local, en la TV3 y en todos los 4, los 5, los 6 canales que tienen, fue que qué risa que en el mundo se preocupan por el problema catalán. O sea que yo de todas formas lo que creo que es objetivo es que ciertamente esto es la realidad. La realidad es que ni Francia ni Alemania quieren ver ni en pintura un desmenuzamiento de Europa. O sea que estamos buscando Bruselas como capital. Pero es que hay no queremos la capital en Barcelona ni en Madrid, la queremos en Bruselas. Sí, Cristina, pero es que tú que eres una persona viajada, leída, inteligente, ¿sabes? Pero es que hay muchos, casi 2 millones de catalanes que parecen no enterarse de esto. Hombre, pero si le repiten lo contrario continuamente en su tele local... Pero no, la canciller Merkel nunca había dicho esto, 2 puntos comillas, el nacionalismo es la guerra. Bueno, Ojo. aquí yo tengo de La Vanguardia, no la portada, pero sí, quiero decir, la portada no consigo identificarla, pero sí la noticia, sí, hombre, dice, el rey garantiza en Europa una España unida y diversa. ¿Pero esa es la portada digital o la portada de papel? Hablamos de uno de los... Ni siquiera es portada el tema. ¿no? En el digital y no lo da. La foto es solo el rey con la corona de las estrellas europeas detrás. El rey garantiza, pero no sale Merkel, por ejemplo, en la foto. Bueno, vamos a ver si consigo yo abrir la portada de mañana. En cualquier caso, os someto a vuestra consideración como periodista, especialmente a los 6 periodistas, o 4 y medio. Al senador lo dejamos aparte. No, lo admitimos. Mirad cómo el ministro... El País y ABC destacan el asunto del CIS, esto que nosotros hemos comentado y que nos ha parecido criticable. La encuesta del CIS, que se hace efectivamente una semana después de constituirse algunos ayuntamientos y cuando todavía no se habían constituido los gobiernos autónomos, y que da ya resultados sobre valoración y popularidad de las alcaldesas. Dice El País, por ejemplo, que Carmena y Colau logran la mejor valoración en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Dice que la mayoría de los ciudadanos de las comunidades en las que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo apoyan a los gobiernos formados por partidos de izquierda, según la última encuesta del CIS. Las alcaldesas de Madrid, Manuela Carmena, y de Barcelona, Ada Colau, y el de Valencia, lograron el bastón de mando gracias a coaliciones de izquierda. Son las políticas mejor valoradas, en el caso de Carmena y Colau, en sus ciudades, las políticas más valoradas. Esta misma noticia, mirad cómo la interpreta ABC y cómo la titula. Un sondeo del CIS del mes de junio aprueba a Colau y Carmena sin valorar aún su gestión. Los ayuntamientos españoles se constituyeron el pasado 13 de junio. Un sondeo del CIS, elaborado tras las elecciones municipales y cuyo trabajo de campo finalizó el 23 de junio, o sea, una semana después, otorga un aprobado a los nuevos alcaldes de Madrid, Barcelona y Valencia. El barómetro apenas contempla una semana de gestión de las formaciones populistas en sus consistorios. Del sondeo también se desprende un aumento de la preocupación por la inmigración. Fíjate que entonces todavía no había estallado la crisis de los refugiados. Un aumento de la inmigración. Un 7 y pico. Y el paro sigue como el primer problema. O sea que 2 titulares interpretando la misma noticia de una forma periodística. Los dos efectivamente se atienen a los datos, a los hechos, pero uno es explicativo y el otro no. Bueno, es que aquí uno pone antecedentes. Aquí hay dos problemas periodísticos. Uno, que uno de los periódicos olvida completamente la fecha, no la tiene en cuenta y olvida que no se ha valorado la gestión. Pero el otro problema periodístico, pero este es generalizado, es que los medios de comunicación españoles siempre
interpretan esto de las puntuaciones de los políticos como si esto tuviera algún valor. Y esto realmente, si no se hace un cruce con ideología, si no sabemos quién ha valorado a quién, no tiene ningún interés. Porque ahí lo que ha pasado es que Carmena ha sido bien valorada en Madrid por Podemos y por toda la izquierda, evidentemente. Luego, necesariamente tenía que tener buena puntuación. Y Ada Colau en Barcelona, por la izquierda y los nacionalistas. Yo no entraría en esa parte, que esa tiene sentido, esa lectura, Antonio, tiene sentido si realmente hubieran gobernado ya 100 y pico días y fuera valorada su gestión en función del tiempo, pero cuando todavía no han tomado posesión prácticamente de sus cargos ya sean tan valorados. Pero es que lo digo porque... Y en la Comunidad de Madrid el mejor valorado, Ángel Gabilondo. Porque no se puede hacer... Pero si todavía no había tomado posesión Cristina Cifuentes siquiera, como dice ella en Twitter. Claro, dice Cristina Cifuentes, se valora a los presidentes autonómicos y resulta que yo todavía no había tomado posesión. Todavía ni siquiera sabía que iba a ser la presidenta. En defensa de los medios de comunicación que publicamos estas encuestas, quiero añadir que muchísimas veces... yo he dicho que ninguno falta a la verdad. Que muchas veces se cruza... Las dos versiones son correctas, pero una es explicativa y la otra no. Digo que muchas veces en muchos medios se añade y se cruza la valoración del líder con el PSOE tanto, el PP tanto, o sea que muchas veces se cruza. No siempre se ignora. Y las TDTs también. También. ¿Te refieres a las licencias? Las licencias. Qué malo es usted, amigo. Eso ya es información reservada. Decime, a ver, titular mientras que... Sí. Yo no he conseguido abrir La Vanguardia. Sí. Tenemos que ver la portadora. Que no viene enseguida. Bueno, señores, un titular más. Mira, La Razón cuenta que la CUP, los amigos de Alfonso Rojo... ¿Cómo llamaba? Sandalios. Los sandalios le llaman ya popularmente. Los sandalios vetan a 3 consejeros de Artur Mas para hacerle presidente. O sea que puede ser presidente más, pero no... Pero con lo cual ya han Francesc rebajado. Homs, Félix Puig y Santi Vila. Hombre fuerte de joven. Estos quedarían fuera del gobierno, o sea que se despidan. En otras palabras, que ya se está confirmando que efectivamente la CUP va a apoyar al gobierno de Junts pel Sí, como... A mí me parecía desde el principio. Sí, la da La Vanguardia, sí. Ahora ya va a poner alguna condición menor, por lo que vemos. Mira, bueno, La Vanguardia, ya tenemos la portada, efectivamente, no podemos mostrarla, pero se ve la foto de... o muestra la foto, sí, del rey con Hollande, está capturada, ahí la tenemos, efectivamente. El rey con la canciller alemana y con el presidente francés y el presidente del Parlamento Europeo. El rey garantiza una España unida en Europa. Es el titular de La Vanguardia. ¿Me parece bien? Buen titular. Y ojo al tema, mirad, que ese no es el titular. Pero bueno, mirad... el titular es Merkel, el nacionalismo es la guerra. Bueno, ese es otro también. No sé si luego dentro lo valorará o no, La Vanguardia. Pero reparar en el titular de abajo, hombre. Mirad lo que dice. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibe 26 recursos de empresas contra la moratoria hotelera de Colau. 5 de los recurrentes solicitan al tribunal que suspenda la paralización de la licencia mientras se resuelve el proceso judicial. Claro, esta señora que es tan popular, según el CIS, 2 días después de tomar cargo, de tomar posesión, mire usted la que tiene el día en Barcelona, que está dejando las inversiones, paralizando inversiones, impidiendo que la economía fluya y siga su dinamismo normal y probablemente cerrando la puerta al trabajo a mucha gente, dejando a mucha gente en el paro. Margarita lleva Colau, Entre Carmena y Colau hay una diferencia. Ahora que pregunten en Barcelona a ver si tiene esa popularidad la señora Colau. Claro. Que pregunten hoy, a día de hoy, no hace 3 meses y medio. ¿A quién hay que pedirle responsabilidad del CIS? Alfonso Rojo, no te duermas. Y hoy depende de presidencia del gobierno, lo cual, hombre, yo puedo entender que presidencia no controle este tipo de cosas, porque sería feo también que estuviese encima del día a día. Pero yo estoy con la tesis que explicó Graciano. Yo creo que no hay intencionalidad de ningún tipo. Se han gastado una pasta y una vez que te has gastado 100.000, 200.000, 300.000 euros en una encuesta de estas, dices, oye, ¿cómo nos hemos gastado esta pasta si no hemos ni publicado la encuesta, ni la hemos sacado, ni la hemos difundido? ¿Para qué hemos hecho la encuesta? Para justificarlo, ¿no? Pues tienes que justificarlo. Pero mañana cuando vean la portada del País va a haber algunas llamadas de vicepresidencia. ¿Os habéis dado cuenta cómo está el gobierno de España? Hay que cambiarlo sí o sí. ¡Ay, qué malo eres, senador! No haces caso, de verdad. Senador Cepeda. Bueno, ahora que ya han adjudicado las TDT, vamos a cambiar. Qué malo soy. ¿Cómo cierra nuestro barómetro, Paola Sánchez? Pues que tenemos que marcharnos. Pues nuestros espectadores apuestan porque sí que hay una similitud entre Sánchez y ese Zapatero. ¿Sí? A ver, ¿qué porcentaje? Concretamente, 54% de ustedes están de acuerdo con esa afirmación del Partido Popular frente a un 35,9% que no comparten esa coincidencia.
Bueno, ya lo ves. ¿Estás de acuerdo? No, obviamente no estoy de acuerdo. Cepeda no. Pedro Sánchez es mucho más joven y tiene mucho más fuerza. A mí lo que juega mucho mejor al baloncesto, por cierto. Me voy muy preocupado esta Con todo noche Miguel y mi respeto, por tu presidente. cartera. Y mucho más joven tampoco es, porque ¿cuántos años tiene mucho Pedro? mejor inglés. Pedro, ¿cuántos años tiene, Cepeda? 39. Pues no te lo sé decir Pues si exactamente. tiene 39 Pedro, Zapatero puede tener 46. Mucho más joven. joven siento decirte que no es. Bueno. Señores, gracias. Que no te guste, señor Cepeda. Adiós, Margarita, gracias. Buenas noches, Edurne. Buenas noches, Adiós. Cristina. Hasta el sábado. Hasta el fin de semana, sábado y domingo en la cadena COPE. Graciano Palomo y Alfonso. Magnífico López. programa, por cierto. Gracias. Si el carpintero no es responsable por haber hecho una cama en la que se comete adulterio, Zapata tampoco. Tampoco Zapata culpable de haber publicado los comentarios. Virgen Zapata que no Zapatero, Santa. perdón. Zapata que no Zapatero. No se vayan ustedes, que tenemos al equipo de Detrás de la Verdad presto y dispuesto para ofrecerles un programa interesante.